Estimados compañeros, muy buenas noches. En nombre de la Junta Directiva del Sindicato de Maestros y Trabajadores de la Educación de Boyacá, les damos la bienvenida a esta tercera sesión de nuestro curso de ascenso y reubicación docente. Es para nosotros muy importante y este espacio está hecho pues para permitir una capacitación a todos ustedes y acompañarlos en el paso a paso por este camino tan importante en cuanto al ascenso de nuestros compañeros. Sin más preámbulo, pues vamos a darle paso a nuestros invitados en el día de hoy. Inicialmente, pues nuestra presidenta Luz Helena Benavides nos va a dar un saludo. Entonces, bienvenida, profesora Luz Helena, a este espacio para el Magisterio de Ascenso y seguramente para más compañeros a nivel nacional que también nos siguen en este momento. Buenas noches, compañeros, para todos. Un saludo especial de parte de la Junta Directiva del Sindicato de Maestros y Trabajadores de Educación de Boyacá, Sindimaestros. Darles la bienvenida, el agradecimiento nuevamente al doctor Euclides, a la Comisión Pedagógica, a nuestro secretario de Asuntos Pedagógicos y Ambientales, a los compañeros de Junta Directiva y a todos los compañeros que están hoy conectados en esta tercera sesión para nuestra capacitación y curso de ascenso y reubicación. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a este tercer encuentro y pues que sea de beneficio para todos. Bueno, muchas gracias, presidenta. Ahora pues también queremos saludar y darle el espacio a nuestro compañero, el profesor Ignacio Velázquez, quien es el secretario de Asuntos Pedagógicos y Ambientales y quien, junto con su comisión, han hecho posible este espacio. Gracias a ellos tenemos este espacio de formación para todos ustedes. Entonces, profe Ignacio, bienvenido y su saludo también en esta tercera sesión. Muchas gracias, compañero, aquí del Sindicato de Maestros y Trabajadores de la Educación de Boyacá, de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos y Ambientales y de CEI Departamental. Es una alegría nuevamente volverlos a encontrar, por poder brindarles este espacio de conocimiento en nuestra tercera sesión de ascenso y reubicación. Antes de comenzar, quiero hacerles una recomendación, compañeros. En la sesión pasada, varios compañeros colocaron sus datos en la transmisión. No coloquen datos personales ahí. Hay unos WhatsApp y un número del compañero Euclides, que es nuestro capacitador. Entonces, para que lo hagan de pronto personal y no dejemos datos en navegando por ahí en la nube, porque colocaron números de cédulas y datos personales que, pues, por recomendación, les informamos, compañeros, que no lo hagan. Se comunican con nosotros si necesitan algo, si no les ha llegado material de informativo. Entonces, sin más preámbulo, compañeros, demos inicio a esta tercera sesión de capacitación y éxitos para todos, compañeros. Feliz noche. Bueno, sí, muy bien, muchas gracias, profe Ignacio. Y esa recomendación importantísima a los compañeros. Esos datos no pueden quedar públicos, entonces los invitamos a que realmente los dejemos de manera privada y el contacto directo en la transmisión. Creo que vamos a estar compartiendo nuevamente el contacto del profe Euclides para que hagamos ese contacto directo. Y pues nuestro invitado especial, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro compañero, el profesor Euclides Pardo, quien a través de este momento nos va a permitir esa capacitación. Entonces, bienvenido, profe Euclides, y tiene la palabra para que iniciemos esta sesión. Muchas gracias por su apoyo en este proceso de formación. Muy buenas noches para todos los presentes en esta capacitación del día de hoy. Como hemos venido pues hablando, desde todo punto de vista, la idea es aprovechar los espacios que nos está ofreciendo en este momento pues la Junta Directiva de Sindimaestros. Entonces, no obstante, lo que queremos es poder potenciar, digámoslo así de alguna manera, todos sus conocimientos que ustedes pues requieren para presentar una prueba de la mejor manera. Bueno, no siendo más, entonces lo que queremos es dar a entender que de todo punto de vista
hay escenarios en los cuales tenemos que empezar a ir haciendo algunas precisiones, ¿cierto? Esas precisiones pues tienen que ver con empezar a fundamentar la parte normativa, con empezar a plantear pues todos los escenarios que se vienen dando en nuestro día a día, en nuestro quehacer diario, como maestros, cómo lo vamos llevando nosotros pues digámoslo así, a un buen escenario, lo hemos venido manteniendo. Entonces, pues, bueno, no siendo más, vamos a intentar compartir acá. Vamos a ver que pronto la transmisión, exacto, está un poquito lenta. Bueno, ahí dicen ya algunos compañeros que se han conectado. Vamos, por ejemplo, la compañera Andrea, ya se está allí conectando como tal en nuestro proceso. Bienvenida, mi profe Carlos, mi profe Ana Consuelo, todas las personitas pues, que hacen parte de esta maravillosa familia de Cindy Maestros, darles pues una bienvenida nuevamente al proceso de formación que hemos venido pues planteando nosotros ya a lo largo del tiempo. No obstante, entonces, dan un segundito que algunos compañeritos dicen que se están terminando de conectar, 10 segunditos nomás y ya arrancamos en forma. Bueno, no siendo más, ya le damos entradas a todos los compañeritos, a profe Ladia, dándole un saludo muy especial el día de hoy. Profe Carlos Andrés Aventaño, profe Ana Consuelo, bienvenidos todos aquí a esta transmisión. Juan Carlos con Hugo. Bien, no siendo más, mis estimados profes, desde el equipo Pardo les queremos dar la bienvenida a esta sesión número 3. Esperemos que la aprovechemos mucho. Vamos a llevar una secuencia muy prudente. Vamos a trabajar fuertemente el día de hoy. Va a quedar como tarea un simulacro, el simulacro 1, que tiene que ver exactamente con la temática que vamos a evidenciar el día de hoy. Antes de la otra sesión les debería haber llegado el simulacro 2. Ya les debería haber llegado también el material de la primera sesión también. Entonces, hay cuestiones que pues vamos a ir avanzando y adelantando con respecto al proceso, profes, y lo tenemos muy claro. El año pasado con Cindy Maestros hicimos nuestra capacitación. Lo que nosotros pudimos evidenciar todo el tiempo, profes, es que si nosotros literalmente hacemos un proceso de preparación, digámoslo, bien coherente desde todo punto de vista, pues, profes, vamos a llegar de verdad, en serio, a tener mejores resultados. Es decir, obviamente nosotros no podemos garantizar de que usted vaya a ganar porque literalmente está haciendo el curso con nosotros, no, pero sí hay unas posibilidades. ¿Eso desde dónde, profes? Las personitas de Cindy Maestros, su junta directiva, doctor Ignacio y todos los que nos acompañan desde esa maravillosa, digamos, organización que se preocupa literalmente por sus asociados, conocen desde la trayectoria del equipo Pardo. Son 30 años que llevamos nosotros en la labor educativa haciendo pues como ese tipo de procedimientos y pues nos ha dado buenos resultados. Los queremos acompañar, profes, digámoslo, casi hasta el último día de que usted va a presentar su prueba. Depende del equipo que armemos nosotros. Entonces, profes, a lo que ustedes pueden ver ahí en ese caso, pues en un momento dado, en pantalla, es el teléfono, ¿cierto?, del equipo Pardo, donde pues ya saben que pueden llamar, pueden escribir allí, ¿cierto? De alguna manera, pues vamos a seguirles a ustedes, pues, dando la información referente. Bueno, no siendo más, también, profes, pues, como lo hemos mencionado, desde Pardo, ¿sí? Nosotros, pues, tenemos material de apoyo si usted lo requiere, ya por la parte interna puede acceder y preguntar por él, y vamos, pues, como dándole toda la información, ¿cierto? Bueno, algunos profes ya han recibido este material, y lo decía el profe Ignacio ahorita. Si no lo han hecho, profes, al número que les presenté ahora inicialmente, ¿cierto? Pueden escribir tranquilamente, se presenta: yo soy la profesora Cecilia Moreno, soy de tal parte, hago parte de Cindy Maestros. Entonces me pueden colaborar con el material. ¿Que le van a pedir a usted? Le van a pedir unos datos específicos, y esos datos específicos tienen que ver con su correo electrónico y tiene que ver también con su área o nivel de desempeño. Porque es importante reconocerlo, porque, profe, nosotros tenemos dosificado de manera especializada, fundamentado en que en la normativa colombiana, que tiene que ver con todo el componente educativo, y también en todo lo que tiene que ver con los referentes pedagógicos y, bueno, de lo que es estructura administrativa, directiva
directiva y comunitaria que también la norma colombiana, pues naturalmente ha venido planteando ya desde hace muchos años. Entonces, eso, profes, nos da a nosotros la seguridad de que si nosotros vamos a plantear un material para los docentes y los docentes son de preescolar en su formación disciplinar, pues lo que le vamos a entregar es un material disciplinar en su formación, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, lo primero que deben ustedes, debe haber llegado, profes, inicialmente, debe haber sido este material, que es un material interactivo. Este material interactivo, si tienen dudas en la forma de usarlo, es un material que naturalmente usted lo va a tener para descargarlo en su computador, para que haga las lecturas, para que nuevamente dinamice sobre la ley 115.994, y allí, naturalmente, vamos a hacer un recorrido sobre lo que tiene que ver con el artículo 5, que son los fines de la educación. Entonces, en ese mismo orden de ideas, mis estimados profesores, ustedes van a encontrar allí que lo van a descargar, él les va lo van a encontrar en un archivo normal y lo que van a hacer es encontrar actividades como esta. Son unas actividades que a usted la misma aplicación le va a responder si literalmente usted de lo que le preguntamos en los fines de la educación, naturalmente, pues usted respondió correctamente o no. Le va a dar una retroalimentación. Digamos lo que es una manera diferente de trabajar. Muchos docentes nos han dicho, profe, es que donde nosotros estamos no hay conectividad a internet. Yo sí tengo mi computadorcito, pero no tenemos conectividad a internet. Entonces, descarga la guía interactiva, con ella puede ir ilustrándose y irse dando cuenta, pues, de que sobre la marcha vamos haciendo cosas pues, diferentes, ¿cierto? Esto es muy particular del equipo Pardo. Como yo le he dicho, pues, venimos trabajando 30 años en el sector educativo y pues eso nos da para trabajar una parte de esa manera. Van a encontrarse en el camino que con los directivos de Cindy Maestros vamos a ir generando pues ese tipo como de actividades para que ustedes vayan aprovechando los espacios. Lo otro, mis estimados profes, mi profe Cecilia, mi profe Carlos, mi profe Ana Consuelo, ¿sí? Todos los que están aquí en este momento conectados, también tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, profes, y mi profe Fanny, y es que les llegó también el material de la taxonomía de Bloom. Ese material, profe, de la taxonomía de Bloom es sencillamente fundamental desde el principio hasta el final. Cuando usted trabaja, profes, como diseñador de estrategias pedagógicas, y lo hemos venido haciendo directamente desde el año 1998, entendemos una lógica y una dinámica de aplicación de pruebas. Entonces, nosotros que pertenecemos al sector educativo, hay una dinámica sobre la aplicación de pruebas cuando estamos hablando de escenarios casuísticos. Eso no sale porque sí, hay unas metodologías, hay unas axiologías, y como tal, desde la parte epistemológica hay que entender por qué esas dinámicas de entender la taxonomía de Bloom. Cuando tú trabajas bajo la taxonomía de Bloom, recuerden que hay unos niveles, ¿cierto? Para medir desempeños, los niveles son de orden inferior y niveles de orden superior. Si nosotros hacemos como una conexión a lo que hacemos nosotros en nuestro día a día, nosotros naturalmente cada año nos piden el anexo 5, que los profes saben que el anexo 5 tiene que ver con la evaluación anual de desempeño, donde nos evalúan pues unos componentes, unos criterios, tenemos que presentar unas evidencias y sustentar literalmente qué es lo que hacemos nosotros en nuestro día a día bajo unas competencias funcionales y otras comportamentales. Entonces, en ese hacer de nosotros como maestros desde la parte funcional, pues van a evaluar la parte pedagógica, la parte administrativa y también la parte comunitaria, que eso no es de cualquier manera que nace ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, mi profe María Alexandra, me imagino, y buenas noches, imagino que lo tiene muy claro, mi profe Berta Esmeralda, me imagino que lo tiene muy claro, mi profe Andrés Alvarado, me imagino que también lo tiene muy claro. Vamos a entender esa dinámica. Para la profe Fanny, que nos pregunta que dónde van a llegar los simulacros, al principio de la transmisión les mostré el número de WhatsApp para que allá le van a pedir unos datos, van a pedirle a usted su nombre, la afiliación a Cindy Maestros, pues la afiliación como tal no, van a preguntar si hace parte de Cindy Maestros como tal, van a preguntar su correo electrónico y otros datos para corroborar con la lista inicial que tenemos, y de allí, profe, pues, le van a mandar el simulacro a su correo electrónico. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y ya les voy a mostrar nuevamente el número telefónico, literalmente de WhatsApp, para que lo puedan pues como escribir allí, ¿cierto? Bueno, entonces, em, volvemos nuevamente a lo de la taxonomía de Bloom y al material que les llegó, porque es importante, profes, porque en los desempeños, como veníamos nosotros hablando ahora, a nosotros nos evalúan por desempeño, es decir, yo pedagógicamente debo ser formado, porque eso es uno de los requerimientos que me exige a mí el ser maestro. Cada quien en su contexto debe tener como tal, digámoslo, una función, en ese caso esa función sustantiva que nosotros nos congrega naturalmente en el sistema educativo, pues es la de formación. Entonces, una de las
digámoslo así, de los lineamientos en la parte de formación, tiene que ser la pedagogía, no hay de otra. Nosotros nos dedicamos naturalmente a dos tipos de actividades, naturalmente una actividad centrada en la enseñanza y también visualizarlo desde el punto de vista del aprendizaje, cómo es que el estudiante aprende. Valga la redundancia allí, ¿cierto? Entonces, nosotros revisamos desde cómo nos van a preguntar a nosotros y yo cómo voy a empezar a dar unas respuestas que sean coherentes no solamente con la parte normativa, sino en profundidad y completitud. Y ojo con esta última parte, profes, complejidad perdón, profundidad y completitud. Es desde ahí que nosotros tenemos que aprender a dar buenas respuestas. La técnica es funcional, pero yo tengo que aprender a dar respuestas fundamentadas en la normativa, en las metodologías, en la didáctica y todo lo que tiene que ver como el componente pedagógico que debemos de utilizar y de nuestras pues funcionalidades que debemos de llevar nosotros paso a paso. Entonces, vamos en ese orden de ideas. Entonces, la taxonomía de Bloom les debe haber llegado más o menos en un esquema parecido a esto. Los que le llegó saben que es mucho más amplio, que tiene mucho más definiciones, que tiene mucho más verbos. Entonces, en esos verbos de orden inferior, perdón, están los de recordar, los de comprender y los de aplicar. Nos dicen a nosotros que naturalmente en los verbos de orden inferior son procesos cognitivos básicos que requieren habilidades de memorización, comprensión y aplicación simple. Naturalmente, la primera etapa de aprehensión de conocimiento. Entonces, esos verbos naturalmente los vamos a encontrar mucho nosotros en las pruebas del tipo que vamos a enfrentar. Varios maestros se nos acercan en el contexto colombiano y nos preguntan por qué la taxonomía de Bloom y no otra. Pues porque en el caso de nosotros nos enmarcamos en las ciencias sociales. Y en el enmarcarnos en las ciencias sociales vamos a plantear, digamos, escenarios de evaluación de tipo cognitivo en su mayor parte de lo que hacemos nosotros como formadores. Entonces, desde allí hay que tener claridad por qué la taxonomía de Bloom, porque hay otras taxonomías que son de procesos, por ejemplo, como la de Solo, pero a nosotros o sea, o sea, no nos incumbe en este momento hablar de ese tipo de taxonomía, sino de la de Bloom. Entonces, ¿qué pasa, profes? Dice que son fundamentales estos verbos para construir conocimientos previos y preparar al estudiante para niveles más complejos. Esto es lo que naturalmente nosotros debemos de ir implementando en esos procesos, de entender las dinámicas, de recordar, de comprender y aplicar. Entonces usted empieza como con los verbos que le mandamos nosotros a usted, profe, a su correo, los que lo pudieron, pues a los que pudieron acceder a él, se dan cuenta que hay una distribución y que vamos a estarlo recordando todo el tiempo o en las sesiones que nos quedan, ¿cierto? Ya los verbos de orden superior, como analizar, evaluar y crear, son verbos, digámoslo, de un nivel de complejidad mucho más alto. Eso ya implican habilidades cognitivas más complejas, como lo acabo de decir yo, y profundas que requieren un análisis crítico, una evaluación, una creación de nuevos conocimientos o productos, y estos niveles fomentan pues el pensamiento crítico, la innovación y la solución de problemas complejos. Por eso verbos como implementar, verbos como diseñar, verbos como promover, verbos como crear. Ese tipo de verbos son fundamentales en lo que nosotros vamos planteando en nuestro día a día, en las opciones de respuesta de situaciones que nosotros vamos a encontrar en el día a día. Entonces, mis profes, me perdonan un segundito, me vuelvo unos cuantos, no lo voy a hacer, voy a seguir hacia adelante mostrando las diapositivas porque aquí también está el número de WhatsApp. Entonces, mis profes, esta es la segunda tarea que tiene el equipo de Pardo. El equipo de Pardo, la segunda tarea que tiene con ustedes es enviarles el primer gran simulacro acorde al área de desempeño suyo, si es de preescolar, perdón, al área o nivel de desempeño. Si tú eres de preescolar, si tú eres de primaria, si tú eres de secundaria o la media, le va a llegar un simulacro especializado de ello, profes. ¿Por qué? Porque pues literal, vuelvo y digo, hay aplicaciones que son generales y eso hay que reconocerlo desde toda la epistemología educativa y normativa, pero también hay, digámoslo, que a las aplicaciones, por la norma que yo pueda tener, las aplicaciones no van a ser siempre iguales, por decir algo, en preescolar, a lo mismo que podemos estar hablando de una primaria o de un bachillerato, aunque hay interrelaciones. Por ejemplo, cuando yo hablo de pedagogías, por ejemplo, en un caso, un concepto de la lectoescritura, podríamos estar hablando de una Ana Teberovsky, con una Emilia Ferreiro, hablando en los inicios de apropiación de ese conocimiento de los niños y niñas, pero cuando yo voy a subir ya a niveles de sexto, séptimo, octavo, que el niño tiene un nivel de formación, y si vinculamos allí a Piaget, ya en etapas de formación concretas y pasando a etapas formales, entonces ya allí, ya el autor de Ana Teberovsky y Emilia Ferreiro puede que no sea tan cierto, tan elogiable, pero pues obviamente es funcional, pero llegaríamos a tener autores ya como Casani, que pues manejan ya un discurso como mucho más apropiado para ese tipo de edades. Entonces son cuestiones como esa, en las matemáticas también vamos a encontrar unas diferencias. ¿Qué es lo que un estudiante debe aprender en matemáticas para que sea matemáticamente competente? Pues tres
paradigmas muy fundamentados como el de medir, de contar y ordenar, y así sucesivamente. Entonces, son cuestiones que tenemos que aprender a manipular y a manejar todo el tiempo. ¿Listo, mis profes? Entonces, para mi profe María Alessandra, buenas noches. Para todos los que están aquí presentes, mi profe Alvarado, pues le comento ahora que acaba de llegar, ahí puedes escribir, puedes solicitar, soy Andrea Alvarado, hago parte del grupo de Cindy Maestro, de Cindy Maestros, me pueden enviar el material que se ha trabajado en estas sesiones y me pueden vincular también al simulacro. Entonces, profes, no duden en hacer eso, en escribir allí, ¿cierto? Para que la información les llegue entre hoy y mañana pues, con la ayuda de Dios, pues porque desde ese punto de vista la idea es como ir enterándolo y llevando pues como a dar un buen desempeño. Listo, mis profes. Entonces, teniendo en cuenta eso, profes, ahora sí metámonos a lo que nos compete el día de hoy, en la parte de formación, y vamos a hablar un poquitico del proyecto educativo institucional y los planes de estudio. Cuando desarrollamos un proyecto educativo institucional, mis estimados profesores, participantes, mi profe Tránsito, bienvenida, mi profe Esperanza USA, bienvenida. Estamos hablando de la carta de navegación de cualquier institución educativa en el país. Y estamos hablando no solamente de instituciones educativas desde preescolar, primaria, y media, sino también de instituciones educativas de orden superior. El proyecto educativo institucional es ese norte que naturalmente contiene todo el escenario académico y normativo de una institución. Allí se fundamenta mucho la misión, la visión, los valores, el horizonte institucional, donde la institución educativa tiene una razón de ser, donde en ese contexto educativo, donde ella pues está como fundamentada, ¿cierto? Entonces, son escenarios que tenemos que empezar nosotros a manejar desde ese punto de vista, de que usted empieza a plantear desde lo que es el proyecto educativo institucional y cada uno de los componentes que hacen parte de él. Entonces, sí es fundamental, profes, entender esas dinámicas, ¿cierto? En el día a día y cómo nosotros vamos apropiando esos conceptos y cómo nosotros lo interrelacionamos con lo que nos van a preguntar en la prueba, pues que nosotros vamos a presentar más adelante. Resulta que si usted reconoce, pues como tal, la normativa que nosotros nos atañe en ese momento, dentro de los componentes que nos van a evaluar a nosotros como tal, tiene que ver pues el contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente, la reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica, la praxis pedagógica y el ambiente en el aula. En este momento, mis estimados profes, estamos en la primera parte, el contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente. Allí, mis estimados profes, no podemos ir cogiendo cualquier normativa, no podemos ir cogiendo cualquier ejemplo que no sea aplicado a una normativa, ¿cierto? Valga la redundancia. No podemos ir cogiendo cualquier tipo de temática suelta, no. Hay una fundamentación para poder dar respuesta a lo que nos pueden preguntar desde ese contexto, ¿cierto? Entonces, el contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente conlleva a que entendamos el contexto social, económico y cultural. Eso tiene mucha lógica, profes, porque inclusive, y vamos a hablar de una vez de ello, el decreto único reglamentario, el 1075 del 2015, ¿cierto? Se hacen unos ajustes específicos a que todos los proyectos, digámoslo, pedagógicos, transversales, como se llamaban anteriormente, a que todos esos proyectos que se han venido desarrollando institucionalmente eh, y que pues desde la norma pues están establecidos allí, tengan que realmente apuntar de verdad a darle una solución a la problemática que se presenta en este escenario. Entonces, el proyecto educativo institucional debe de dar como tal, profe, vuelvo y les digo, respuesta a ese contexto social, económico y cultural. Pero usted, profe, debe de conocer como tal esas estrategias, más bien, debe conocer esas dinámicas de ese contexto para que usted diseñe, cree, elabore estrategias para que le dé pues como respuesta a medio de ese currículo, desde el plan de aula o desde su plan de área y para que le podamos dar como respuesta a esas dinámicas y esas necesidades de ese contexto social, económico y cultural donde está enmarcada mi institución educativa. Entonces, digamos lo que así. Si yo le podría preguntar a uno de mis profes acá, de Cindy Maestro, el profe Esperanza USA, profe Ivonne, ¿cierto? Mi profe Yolanda, a todos los que están aquí conectados en este momento, y pudiéramos preguntarle a nosotros, a ellos, bueno, ¿usted conoce su proyecto educativo institucional? Yo imagino que los profes dirían, sí, claro, yo conozco mi proyecto educativo institucional, de donde yo laboro, ¿cierto? La institución. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que es
proyecto educativo institucional y allí se establecen pues los lineamientos, los objetivos, las metas y las estrategias de una institución educativa con el fin de garantizar una formación integral y de calidad para todos los niños y niñas. Eso sí es desde ahí, profe, muy documentado. Este documento regido, ya lo saben ustedes por qué, por la ley 115 del 94, es de obligatorio cumplimiento a la fecha, profes, para todas las instituciones educativas de Colombia. A mi profe no le van a preguntar, a mi profe María del Tránsito, a mi profe Esperanza, a mi profe Yolanda Ardila, no le van a preguntar a ellos exclusivamente por su proyecto educativo institucional. No, pero sí algunos componentes que debemos tener en cuenta del proyecto educativo institucional y cómo es que funciona a la luz de lo que yo tengo que hacer como aplicación. Entonces, en ese orden de ideas, profes, tendríamos que decir que en el proyecto educativo institucional hay otro elemento muy importante y me voy a saltar un poquitico esta diapositiva, ya la devuelvo para que entendamos esa dinámica y tiene que ver con el currículo. El currículo, profes, naturalmente, es, digámoslo, como que ese motor, esa base, ¿cierto? Que transporta todo el componente académico, ¿sí? Para cumplir con esas metas, con esos objetivos que ya mencionamos del proyecto educativo institucional. El currículo, naturalmente, debe entender y dar a saber a la comunidad educativa esas metodologías, esas prácticas, tanto académicas como comunitarias, que se deben de llevar a cabo para llegar a buen fin. Eso amarra absolutamente todo. Por eso nos dice, establece a partir de las directrices y estándares del Ministerio de Educación, teniendo en cuenta las competencias y habilidades que deben desarrollar los estudiantes en cada etapa educativa. Obviamente, profes, esas competencias y habilidades que deben de cumplir los estudiantes en cada etapa educativa, pues tienen que dar respuesta como tal a ese perfil donde yo tengo que llevar al estudiante para que le dé respuesta, como hemos mencionado nosotros, a ese contexto y esas necesidades donde está la institución educativa, pues digámoslo, prestando sus servicios. En ese sentido, el currículo o currículum, que lo vamos a ver muchas veces así, debe estar en coherencia con el proyecto educativo institucional. Claro, mi profe, si mi profe, por decir algo, Yolanda Ardila, es una docente de primaria y ella está planeando, por decir algo, en el área de matemáticas, ¿cierto? Y la profe está enseñando una operación como la multiplicación. Lo ideal sería que mi profe Yolanda, en la operación de la multiplicación, involucrara, digamos, ejemplos donde ella coloque un ejemplo muy básico y lo dijera así en la tienda de don José, que queda allí afuera, en la esquina, ¿cierto? Si yo voy a comprar, ¿sí? 5 huevos, hizo 5 huevos, cada uno me vale 600 pesos. Entonces el niño tendrá que entender en su quehacer que 600 por 5 valdría 3.000 pesos, perdón, y en esos 3.000 pesos, pues entonces él está vinculando ese contexto del señor. Otro dirá, otro niño, no, pero es que la señora, no sé, María Elena, los vende ahí arriba, los vende a 550. Entonces yo le podría preguntar al otro estudiante cuánto valdrían esos 6 huevos donde la señora, y si es más económico, y etcétera, etcétera, y empezar a armar ese debate sobre la planeación, ¿desde dónde? Desde mi clase normal, fundamentado en un plan de aula, ¿cierto? O fundamentado en un plan de áreas y de manera específica, pero apuntándole a esas necesidades. Ahora, hay también unas competencias específicas y unas generales a las cuales debemos nosotros de apuntar y propender, porque toda la institución educativa, desde preescolar, implementando qué profes, pues los DBA, los lineamientos, digámoslo de alguna manera, la guía de estándares y competencias para las áreas donde está fundamentado y armar todo ese contexto y ese escenario para darle respuesta a esa comunidad de la cual estamos hablando nosotros. Ese es el verdadero propósito del proyecto educativo institucional, pero fundamentado en ese vehículo que lo llamamos currículo, donde hemos hablado ya de los planes de estudio, los planes de área, de todas esas, digámoslo así, todo ese escenario de andamiaje para darle respuesta a ese perfil. Hay una cosa muy importante también, profe, y es conocer ese horizonte institucional, sobre qué nos fundamentamos nosotros, hacia dónde queremos llegar nosotros como niños y niñas, e inclusive hay algunas instituciones educativas que apropian un modelo pedagógico. Por decir algo, hay unas instituciones educativas que hablan del constructivismo, otras hablan del aprendizaje significativo, otras hacen una mixtura, entonces, por ejemplo, mezclan el social, el autónomo, el cognitivo, y pero le apuntan pues directamente a cierto tipo digámoslo, de modelos o de metodologías específicas. Entonces dice que el currículo como tal debe estar en coherencia con el proyecto educativo institucional, el plan de estudio como lo mencionamos ahorita y las necesidades del contexto educativo en el que se encuentra la institución.
Mis profes, un favor bien grande esto que les voy a decir, porque estos son temas ya muy naturales de lo que nosotros hacemos en maestrías o en doctorados todo el tiempo. Y es, aquí vamos a hablar de una cosa que se llama la alineación curricular. La alineación curricular nace de los siguientes componentes. Lo primero es entender cuál va a ser el perfil de egreso de mi institución educativa con respecto al estudiante que yo estoy formando. Esa es la impronta, digámoslo, particular. Lo segundo tiene que ver sobre ese perfil de egreso, cuáles son las competencias que el niño o la niña egresada a mi institución educativa van a adquirir, ¿cierto? Para poder cumplir con ese perfil de egreso. Y lo tercero es cómo nosotros ya como maestros, generamos desde los planes de aula y de los planes de área toda esa canalización metodológica para que se pueda cumplir como tal todo eso, bueno, cumplir con esas competencias y ese perfil de egreso. Eso se llama, profes, una alineación curricular. Mucho cuidado con eso, profes, porque es lo que nosotros transmitimos. Bueno, ya lo dijimos en diferentes escenarios académicos donde participamos. Entonces, me vuelvo un poquitico acá. Entonces, acá ya nos hablan del plan de estudios. Ya el plan de estudios hace parte de ese currículo y nos dicen, listo, profe, es el documento en el que se establecen los contenidos, las metodologías, las estrategias y evaluaciones que se llevarán a cabo en cada una de las etapas educativas en una institución. Ya lo hemos mencionado nosotros. Este plan, profe, debe estar en coherencia con el proyecto educativo institucional, lo mencioné ahorita, ¿cierto? Con el proyecto educativo institucional, ya lo mencionamos, perdón, qué pena que lo repetí ahí, y con la guía de estándares y competencias establecidos por el Ministerio de Educación en cumplimiento del decreto 1290 del 2009, pero a esto le vamos a sumar en muchos escenarios que es plausible hacerlo, los derechos básicos de aprendizaje. Entonces, para cada uno de los profes que estamos aquí conectados, para mi profe Esperanza Usa, para mi profe Ivonne, dándole la bienvenida a mi profe Yolanda Ardila Marín, y qué bueno verlos por acá, por estos medios, pues, y participando de nuestra capacitación de Sindimaestros, y en nombre de la Junta Directiva, pues, como les digo, aprovechar estos espacios, profes, tener en cuenta todo esto, profes, ¿cierto? ¿Por qué hablar del decreto 1290 del 2009? Por una cuestión, profes, desde la gestión curricular, nosotros tenemos que tener claridad de que hay tres etapas fundamentales cuando yo voy a hacer naturalmente mi planeación. O sea, cómo hacer mi proceso de entregar, digamos, los conocimientos a los estudiantes. Entonces está la parte de la planificación o la planeación, está la parte de dosificación de contenidos y está la parte de la evaluación. Cuando llegamos a la tercera parte, que es inclusive de las partes más delicadas de la evaluación, nosotros hablamos de muchos escenarios que más adelante los vamos a trabajar también, desde la parte de la heteroevaluación, desde la coevaluación, desde la metaevaluación, de la paraevaluación, ¿cierto? Y así sucesivamente hay muchos escenarios de evaluación. Pero son escenarios muy importantes que ya el decreto 1290 del 2009 nos dice, venga, eso es muy importante lo que tú haces, pero es muy importante también, profes, tener en cuenta que bajo el 1290 del 2009, que se fundamenta el sistema institucional de evaluación educativa, sobre ese decreto, pues como tal, nos dicen a nosotros, mire, lo vamos a hacer de dos maneras. Tenemos como tal una escala de valoración, que es la SABB, ¿cierto? Que es la de superior, básico, y todas las escalas que vienen de ahí para abajo, ¿cierto? Y en un momento dado nos dicen, bueno, ahí yo puedo dar una nota valorativa como tal. Bueno, listo. Pero también debemos decir nosotros que es muy importante saber el estudiante de esa parte cualitativa, y perdóname que lo trate desde ese punto de vista, porque algunos docentes nos dicen, profe, pero ¿qué es lo formativo? Miremoslo entonces como quanti y quali, como lo hemos planteado muchas veces. Desde lo quanti, esa nota que yo le coloco al estudiante, un 4,5, y un 3, un 3,2, y que finalmente pues determina un desempeño con el estudiante dependiendo de la escala que yo esté manejando en la institución educativa, ¿cierto? Y cómo la ha clasificado. Si entonces es un 4, un 4,5, entonces será pues alto y la otra será superior, la otra será básico. Bueno, no sé cómo lo tendrá en la institución educativa, pero es una nota como tal, numérica. De la parte formativa es toda esa parte cualitativa, toda esa parte actitudinal que tiene el estudiante, en la cual yo valoro también para poder llegar a entregar un conocimiento, digámoslo, de calidad con el estudiante. Por eso es muy importante, profes, que desde la evaluación formativa usted tenga claridad en este concepto que le voy a decir, profes, la retroalimentación. Algunas personas que de pronto hemos leído la Biblia y pues digámoslo de ahí, y nos dicen a nosotros que tenemos que perdonar 70 veces 7. Si tú llevas eso al contexto de la realidad, nos estás diciendo perdone siempre, ¿cierto? Esta misma ideología lo decimos nosotros, profes. ¿Cuándo usted debe retroalimentar a un estudiante, profes? 70 veces 7. ¿Qué significa eso?
todo el tiempo, lo que el estudiante requiera, lo que el estudiante necesite. Yo debo adaptarme a las necesidades del estudiante. Obviamente, de esas particularidades, ¿cierto? Entonces, el plan de estudios, como también hemos venido mencionando nosotros, bajo esa fundamentación del decreto 1290 del 2009, fundamental entender cómo lo hemos venido elaborando nosotros. Entonces, ya, ay, profes, perdóname que aquí se nos corre un poquito. Entonces, ya llevan entonces a hablar un poquitico de calidad. Cuando nosotros hablamos de calidad educativa, profes, venimos hablando de algunos procesos, unos escenarios fundamentados en que las instituciones educativas no son, digámoslo de alguna manera, un barco a la deriva, ¿no? Hay componentes que deben de definirse muy bien y en esos componentes qué función cumplimos nosotros, qué función cumple la parte administrativa, qué función cumple la parte directiva, qué función cumple la parte comunitaria y nos dicen, así nace la guía 34 de calidad educativa. En esa guía 34 de calidad educativa le dicen a la profe María del Tránsito, vamos a hablar de un PMI. ¿Se acuerdan qué es el PMI? Es el Plan de Mejoramiento Institucional. ¿En qué estamos fallando desde lo académico? ¿En qué estamos fallando desde lo directivo? ¿En qué estamos fallando desde lo administrativo? ¿En qué estamos fallando desde lo comunitario? ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué acciones tenemos que tomar para cumplir con unas metas y unos objetivos que nosotros nos propusimos al interior de la institución educativa? Entonces se hace también una autoevaluación institucional y nos vamos dando unos puntajes y vamos revisando cada 3, cada 4 o cada 5 años cómo va la institución educativa. Profes, y nosotros somos los primeros a estar ahí en primera fila para ir jalonando esos procesos, digámoslo así, de mejora que requerimos para poder adquirir los mejores desempeños de nuestros niños y niñas. Donde dicen, sí, son todas las actividades administrativas, financieras y pedagógicas y de servicio que se realizan en una institución educativa con el fin de garantizar un funcionamiento eficiente, profes, y ojo, de calidad. Entonces, como hemos venido diciendo nosotros ya, profes, a lo largo de la capacitación, hablar, hablar todo el tiempo de calidad, para mi profes, Ana Isabel Olmos, bienvenida, profe Marta García, bienvenida. Es fundamental entender eso, profes. O sea, ¿cómo operan? No, profe, es que yo siempre he estado en el área de gestión administrativa. Pues, profe, vaya leyéndose usted cómo está operando su institución educativa, las otras áreas de gestión. No para que se las aprenda, sino cómo operativiza esa parte allí. ¿Cómo es el plan de mejoramiento institucional? Léalo, profe, para que tenga una idea si nos van a preguntar sobre ello. Entonces nos dicen a nosotros, bueno, queremos un funcionamiento eficiente y de calidad. Estas sesiones están reguladas por la Ley 1562 del 2012, lo cual establece los lineamientos para la gestión escolar y el fortalecimiento de la autonomía de los establecimientos educativos. Entonces nos dicen, bueno, profes, resulta que usted ya las conoce, las áreas son directivas, académica, administrativa y financiera y de la comunidad, ¿sí? Y nos dicen a nosotros, cada una tiene una función específica, ¿listo? Bueno, entonces vamos ahí, profes. Vamos a pasar las situaciones. Yo voy saludando aquí a mis compañeritos, por acá, bien juiciosos, a doña Nelly Borges, muy buenas noches, mi profe. Tenemos por acá también, aquí otro profe tenemos como tal, algunos profes pues que estamos aquí visualizando. Bueno, entonces, iniciemos profes con lo siguiente. Eso. Vamos a revisar lo siguiente. Estas situaciones vamos a mirarlas en el marco de lo que es el conocimiento del proyecto educativo institucional, en el marco de lo que es el conocimiento del currículo, en el marco de lo que es el conocimiento, pues, de todas esas pedagogías que necesitamos ir aplicando en un momento dado, pero con respecto a cómo nos podrían preguntar en el contexto educativo. Entonces, empecemos desde acá. Vamos a mirar aquí, profes, si de pronto me pueden regalar las respuestas por el chat, les agradecería y tenemos la siguiente pregunta, la siguiente situación, tipo 1, luego vamos a trabajar con situaciones casuísticas. Vamos a observarla aquí en este momento. Entonces me están diciendo en este momento, situación 1, ¿cuál de las siguientes acciones se considera una adecuada gestión del proyecto educativo institucional? ¿Cuál sería? Vamos a mirarla. Planificar y ejecutar actividades de formación académica de manera aislada sin considerar la integración con otros docentes ni la visión global del proyecto educativo. Puede ser una opción. Coordinar con los demás docentes para elaborar un plan integral de formación, promoviendo la participación activa y el consenso en la toma de decisiones con el fin de responder a las necesidades de comunidades, de la comunidad educativa y fortalecer la identidad institucional.
Priorizar las actividades deportivas y recreativas sobre las actividades académicas, restando importancia a los objetivos pedagógicos y formativos establecidos en el proyecto educativo institucional, o participar en algunas ocasiones en los espacios de diálogo y reflexión institucional, contribuyendo con las propuestas y comprometiéndose en la construcción colectiva del proyecto educativo para asegurar su pertenencia y sostenibilidad. ¿Qué dicen mis profes allí? ¿Cómo la podemos observar? ¿Qué posible respuesta podríamos dar nosotros ahí? ¿Cuál de las siguientes acciones se considera una adecuada gestión del proyecto educativo institucional? Planificar y ejecutar actividades de formación académica de manera aislada. Pues, pienso que ahí nos va a quedar a nosotros como sobrando una palabra ahí, que nos va a dar pues como la idea de que no podría ser una opción de respuesta, ¿cierto? Sin considerar la integración con docentes ni la visión global del proyecto educativo, dice ahí. O podría ser coordinar con los demás docentes para elaborar un plan integral de formación, que puede ser una buena opción, es un proyecto, pues, y promoviendo la participación activa y el consenso, pues, con la toma de decisiones, con el fin de responder a las necesidades de la comunidad educativa y fortalecer la identidad institucional. Podría ser, ¿cierto? O priorizar las actividades deportivas y recreativas, que alguien diría puede ser esa parte, sobre las actividades académicas, restando importancia a los objetivos pedagógicos y formativos establecidos en el proyecto educativo institucional, o participar en algunas ocasiones en los espacios de diálogo y reflexión institucional, contribuyendo con propuestas y comprometiéndonos en la construcción colectiva del proyecto educativo para asegurar su pertinencia y sostenibilidad. ¿Qué diríamos mis profes ahí en el chat? Si de pronto alcanzan a ver las opciones, ¿qué respuesta podríamos dar nosotros ahí, profes? Cuéntenos, a ver, profe Ilsa, profe Néstor, ¿qué respuesta nos podrían dar en ese caso? ¿Cuál respuesta podría ser la respuesta que podríamos decir nosotros? No, yo me quedo con la A, yo me quedo con la B, yo me quedo con la C. Mi profe Berta, mi profe Amy, mi profe Patricia Moreno me están respondiendo allí. Me dicen, profe, nos vamos a quedar con la B, mi profe Carlos Avendaño. Entonces vamos a observar con cuál respuesta nos vamos a quedar en este orden de ideas. Efectivamente, profes. Y la B, coordinar con los demás docentes para elaborar un plan integral de formación. Y C, obviamente, la gestión del proyecto educativo institucional requiere de la colaboración y coordinación entre todos los docentes para garantizar un plan integral que cumpla con los objetivos institucionales. Entonces, siendo desde ese punto de vista, profes, un poco más directos, claro, efectivamente es una de las gestiones que debe hacer el proyecto educativo institucional. Lo hemos venido pues nosotros planteando en este momento. Listo. ¿Qué aspecto en esta situación 2 debe tener en cuenta un docente al elaborar su proyecto educativo en contexto social, económico y cultural? Es decir, cuando yo hablo de mi proyecto educativo es sobre mi plan de aula, sobre mi plan de área, que yo tengo que empezar a plantear, a dosificar. ¿Qué debemos de tener en cuenta como docentes para pues, a ese contexto social, económico y cultural? Entonces me dicen, sería homogeneizar las estrategias pedagógicas en cada una de las áreas o niveles de educación. Podría ser. Puedo adaptarme o adaptar, ¿cierto?, las particularidades de los estudiantes. Puedo impulsar la competitividad entre los estudiantes o puedo priorizar el rendimiento académico sobre el desarrollo integral de los estudiantes. Los profes, por ejemplo, Carlos Andrés nos está diciendo que es la B, ¿cierto? Para esta opción 2. Mi profe Neri, mi profe Fanny me está diciendo también que como tal es la B. Y vamos a observar rápidamente, porque son respuestas que hay que trabajar rápidamente. Claro, debemos en ese caso, profes, naturalmente, y ojo con esto, profes, que eso está muy marcado en la ley 115.994 y en muchos escenarios, por ejemplo, como el decreto 1421 del 2017, que la parte de inclusión también lo mencionan mucho, y es adaptarnos nosotros, profes, a esas particularidades de los estudiantes. Profes, cuando yo me adapto a esas particularidades de los estudiantes, nacen muchas cuestiones que usted debe tener en cuenta en el momento de la prueba. Primero, ¿cuál, profe? Hablar de los enfoques diferenciales. Ayer, precisamente, que estábamos en una de las capacitaciones con el grupo Pardo, yo en una de mis capacitaciones, profes, tengo 8 doctores en un grupo especial que ellos se vincularon al grupo, pues eso no resta ni quita, ¿cierto? Sino que llegamos a unas discusiones muy interesantes. Entonces hablamos precisamente de eso, algunas opciones de respuesta, cómo nosotros debemos identificar desde esa adaptación primordial, porque soy yo como maestro quien debe adaptarme naturalmente a las necesidades del estudiante y no al contrario, no el estudiante adaptarse a esas necesidades que el profesor debe estar planteando. Es desde ahí, lo primero. Eso me lleva a hablar de un enfoque diferencial. El enfoque diferencial busca naturalmente estandarizar y hacer que los estudiantes, más bien no tanto la palabra estandarizar, más bien normalizar el hecho de que los estudiantes vayan a un mismo ritmo,
Entonces ya nos lleva a hablar de ritmos de aprendizaje, de estilos de aprendizaje y hablar de unas didácticas específicas para poder fomentar ese tipo de actividades, ¿cierto? Entonces, hay profes, esa adaptabilidad fundamental para que los estudiantes puedan llegar a cumplir, digámoslo así, con uno de los criterios fundamentales en la educación, y es que ellos puedan ser tratados de manera equitativa, ¿cierto? Entonces, desde ahí, profes, hay una cuestión bien interesante, nos dicen, debemos tener en cuenta estas particularidades para elaborar un proyecto educativo y para poner un aprendizaje significativo y equitativo, que lo mencioné yo ahorita, desde ese punto de vista. Luego me dicen, profe, listo, ¿cuál es el principal objetivo del currículo escolar en Colombia? Entonces, formar ciudadanos críticos y participativos, preparar a los estudiantes para el mercado laboral, transmitir conocimientos de manera pasiva o fomentar la competitividad entre los estudiantes. Hay uno muy marcado, profes, lo hemos hablado ya en las dos situaciones anteriores, hablamos de que la ley 115 al 94, en ese artículo 5, es muy precisa qué es lo que se quiere, qué es lo que se busca, que sería un ideal. ¿Qué me diría mi profe Nelly? ¿Qué me diría mi profe Dilsa, mi profe Marlon? Muy bien, mi profe Marlon, mi profe Andrea, muchas gracias por esa participación. Claro, me están diciendo, ellos me dicen que la A, ¿cierto? Y entonces, bueno, vamos planteando ahí. Yo puedo preparar a los estudiantes para el mercado laboral o formar ciudadanos críticos y participativos si fuéramos a descartar dos opciones de respuesta. Pero es muy importante, cuando yo en probabilidades hablo de que yo tengo un 100% de opciones de respuestas, y yo puedo como, digámoslo, limitar, o más bien, se llama como tal, reducir el espacio muestral de ese 100% a un 50%, entonces yo tengo más posibilidades de escoger la respuesta correcta. Si yo empiezo a desechar opciones que no son, porque transmitir conocimientos de manera pasiva no me lleva a mí, desde el Ministerio de Educación, en ningún momento siempre me está hablando de hacerlo así, pero de manera activa. Entonces, la respuesta C se descarta, ¿cierto? La de fomentar la competitividad entre los estudiantes, pero ¿en qué contexto? O sea, ahí falta y hay que tener mucho cuidado con esa competitividad. Serían las dos que descartaría y me quedo posiblemente con dos. A, formar ciudadanos críticos y participativos, o B, preparar a los estudiantes para el mercado laboral. Entonces, mi profe Marlon, mi profe Andrea, perdón, nos dice a nosotros la A, mi profe Dilsa también, bueno, nos hace la participación, creo que me dijo que era la B, pero no alcanzo a ver si es de la respuesta 1 o 2. Néstor nos dice que la A, Esperanza Uso me dice que la A, y María Alexandra Sierra nos dice que la A, y efectivamente, entonces vamos a observar por qué la respuesta correcta es la A, formar ciudadanos críticos y participativos. El currículo profescolar tiene como objetivo principal el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo el desarrollo de habilidades y competencias que les permiten enfrentar los desafíos del mundo actual. Y eso ya lo dijimos nosotros, profes. Naturalmente, hay un autor que yo quiero que ustedes lo reconozcan, lo apunten por allá, y se llama, bueno, es Ennis, ¿cierto? Lo determinamos, lo conocemos por el nombre de Ennis, donde él habla del pensamiento crítico, ¿cierto? Cuando hablamos de pensamiento crítico, pues diferenciando que no estamos hablando de pedagogías críticas, porque si estuviera hablando de pedagogías críticas, estaríamos hablando en un momento dado de Ausubel, ¿cierto? Naturalmente, en nuestro contexto, no hablamos desde el pensamiento crítico. Profesor, él maneja naturalmente dos dimensiones. Bueno, son mucho más dimensiones, pero él habla de dos dimensiones, la dimensión dialógica y la dimensión sustantiva. La vamos a trabajar mucho tiempo, profes, en nuestro escenario, porque son dimensiones que nos permiten a nosotros hablar de esa parte de pensamiento crítico. Como desde la dimensión dialógica yo puedo, con mis argumentos basados en la experiencia, defender un resultado que yo estoy presentando. Y como al revés se da también, desde la sustantiva, cómo yo puedo debatir con argumentos también lo que otra persona está presentando. Entonces, ojo con ese autor, Ennis, de aquí no me deja rayar pues aquí como la presentación, pero sí desde ahí el profe para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿cierto? Bien, ¿cuál es la importancia de la articulación entre el plan de estudios y el proyecto educativo institucional, profes? Garantizar la uniformidad en la enseñanza en cada una de las áreas o niveles, ¿ciertos? O niveles, o a niveles, como están ahí. Promover la innovación pedagógica exclusivamente, favorecer la autonomía de los docentes con respecto a cada una de las funciones o asegurar la coherencia y cohesión en la formación de los estudiantes. Yo ahorita lo mencioné, la importancia de la articulación entre el plan de estudios y el proyecto educativo institucional. ¿Por qué es importante, profes? ¿Sí? Plantear eso. ¿Qué debe garantizarme a mí? ¿Por qué es importante articular el plan de estudios con el proyecto educativo institucional? ¿Debo garantizar la uniformidad de la enseñanza en cada una de las áreas o niveles? Bueno, podría ser. ¿Debo promover la innovación pedagógica exclusivamente? Podría ser. ¿Debo favorecer la autonomía de los docentes con respecto a cada una de las funciones? Podría ser. ¿O aseguro la coherencia y cohesión en la formación de los estudiantes? ¿Por qué? ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando me hablan a mí de proyecto educativo institucional versus plan de estudio? Que yo tengo que apuntarle, lo dijimos ahorita, desde preescolar
hasta grado 11 o grado 12 en la institución educativa, ¿sí? A que el estudiante debe alcanzar unas competencias específicas, unas competencias generales e incluso unas competencias, digamos, los laborales, si tenemos una articulación como con entidades como con el SENA, pero en esa alineación que yo le dije ahí, ¿qué es lo que estoy buscando? Dar una qué con respecto a esa formación de los estudiantes. Entonces vamos a mirar mis profes que me participan acá. Me dicen profe Andrea Alvarado que la dé, mi profe Ana Jacqueline que la dé, mi profe Esperanza Usa que la dé, y profes, efectivamente, a eso le estaríamos apuntando. Asegurar la coherencia y o cohesión, ¿cierto? En la formación de los estudiantes. Mi profe, cuando usted conoce su proyecto educativo institucional, y estamos hablando de currículo, profes, todo el currículo, profe, en sinergia, tiene que apuntar a ese perfil de egreso del estudiante. Y aquí vamos a amarrar una cosita. Luego lo vamos a debatir. Algunos profesores me han preguntado que si los DBA son obligatorios e incluirlos en el currículo. Luego lo vamos a ver y usted va a tener más adelante uno de esos simulacros grandes de pardo de 2 horas y 3 horas en una sola sesión, donde le van a preguntar por los DBA, por los lineamientos y por la guía de estándares y decirles que, ojo, bajo la autonomía docente yo puedo plantear si utilizo como tal esas orientaciones llamadas DBA, ¿cierto? Son orientaciones, no son imposiciones para que lo tengan en cuenta, que si nos permiten articular con todo lo que me van a preguntar a mí en las pruebas censales como las pruebas saber, eso es otro cuento. Eso es otro cuento, profes. Entonces, vamos teniendo en cuenta pues esas diferencias. Entonces, en un momento dado, esa coherencia, uno lo dice, busca la coherencia con ese perfil de las competencias generales específicas que están fundamentadas en los lineamientos, bueno, no tanto en los lineamientos, sino más bien en la guía de estándares y los DBA, o más bien en la guía de estándares fundamentadas en los DBA. Nosotros debemos de apuntarle a eso, a buscar esa coherencia y cohesión todo el tiempo. No puede ser que unos docentes, y coloco el ejemplo en primaria, de grado segundo, un profesor planee diferente, segundo A, planee diferente al de segundo B, planee diferente al de segundo C, planee diferente al de segundo D. Pues autónomamente eso se podría hacer, pero no tendría como sentido que, cierto, que no lleguemos como todos a adquirir los mismos valores esperados sobre los propósitos planteados o los resultados esperados más bien. Sería muy raro, pues eso se puede hacer, profes, pero pues no habría como esa coherencia, ¿cierto? Para eso hay una estandarización de procesos. Dice, la articulación entre el plan de estudio y el proyecto educativo institucional es fundamental para asegurar que los estudiantes reciban una formación coherente y de calidad, profes. No está bien, no está bien, pero eso ocurre. No, es que a mí me gusta, o dice la mamá, no, yo quiero que siga con la profesora María Camila, porque la profesora es muy buena profesora. Venga, no, eso no, todos son buenos profesores, ¿sí? O con el profesor Fernando Asprilla, porque es muy buen profesor. No, es que todos son buenos profesores. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que velar? Que todos vamos al mismo, ¿cierto? Como llegando o apuntándole a llegar al mismo puerto en lo que estamos haciendo desde la coherencia institucional. Y ojo con esa otra frase, coherencia institucional. Entonces, profes, mire que yo le agradezco a mis profes tan participativos, siempre nos ha pasado así en estos escenarios de formación en Cindy Maestros, profes muy interesantes, muy pilosos, y claro, me responden que la respuesta de. Entonces nos dicen, bueno, profe, ¿cuál es el rol del docente en la aplicación del currículo en el aula? Dosificar contenidos, ¿sí? De manera unidireccional, organizando la enseñanza según la secuencia prevista en el plan de área y asegurando que los temas se desarrollen con claridad y coherencia para todos los estudiantes. Puede ser, ¿cierto? Puede ser. Ojo que hay una... Ahorita vamos a mirar esos distractores. Adapto el currículo a las necesidades de los estudiantes, usando estrategias y contenidos para favorecer la inclusión y la equidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Está bien la cosa. Ojo, rol del docente en la aplicación del currículo. Priorizo el cumplimiento de los objetivos académicos, garantizando el desarrollo de las competencias previstas y la continuidad del proceso formativo conforme a los estándares institucionales. Podría ser, ¿cierto? Ojo, priorizo el cumplimiento de los objetivos académicos, garantizando el desarrollo de las competencias previstas y la continuidad del proceso formativo conforme a los estándares institucionales. Evaluar el rendimiento punitiva, aplicando criterios de exigencia que promueven la responsabilidad académica y el compromisos escolares por parte de los estudiantes. Vamos a mirar qué nos dicen los profes que cuál podría ser la respuesta en esta situación número 5, ¿cierto? Mi profe Fanny me dice que la B,
no sé si de pronto yo no alcancé a ver cuando de pronto me cambió la palabra allí en el Facebook. Profe María Clemencia me dice que la ve. Y creo que vamos todos ahí, ¿cierto? Algunos profes están diciendo, no, profe, la ve, la ve, la ve, la ve, la ve, la ve. Entonces, allí, profes, todo el tiempo nosotros empezamos como a ir dándole forma a ese proceso que vamos como desarrollando, pues, de manera coherente y clara en lo que vamos desempeñando nosotros en nuestro día a día, ¿cierto? Entonces, en esa situación 5 que hemos venido pues planteando nosotros de, perdón, profes, de la aplicación de ese currículo, dicen a nosotros, bueno, profes, ¿qué es lo que tenemos que hacer pues literalmente nosotros allí? Dice, sí, literalmente podemos dosificar contenidos de manera unidireccional. Ah, caramba, o sea, soy yo ese maestro que estoy parado ahí y lo que yo diga aquí va para ese lado. Soy ese tablero, perdón. Soy ese maestro de TTL, tiza, tablero y lengua, que lo que yo diga y listo, y va. Pero yo organizo la enseñanza con una secuencia bien interesante porque yo lo planeé, lo tengo así en el plan de área y aseguro que todos los temas se desarrollen con claridad y coherencia para todos los estudiantes. Muy bien. Pero el problema es la unidireccionalidad. Recuerde, profes, que una de las competencias que yo tengo que plantear es siempre esa escucha activa, donde el estudiante participe también de manera activa. Entonces, esa parte ahí se me daña esa opción de respuesta. Muy buena en una parte, pero en la otra parte me lo desbarata. B, adapto el currículo a las necesidades de los estudiantes, ajustando estrategias y contenidos para favorecer la inclusión y la equidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ah, venga, profes, claro, lo dijimos ahorita. Yo tengo que adaptarme al estudiante o el estudiante se adapta a mí. Y soy yo con respecto a él. Entonces yo tengo que tener claridad, profes, cuando nosotros hablamos de inclusión educativa, la inclusión educativa no solamente, profes, se va a quedar cuando nosotros hablamos de una discapacidad. Cuando nosotros hablamos de un trastorno, nosotros no nos vamos a quedar solamente en eso, profes. Nosotros hablamos de inclusión educativa, de meter todos los estudiantes, ¿cierto? Digámoslo así, en el mismo bombo, si lo queremos ver desde ahí, y que ellos se formen de buena manera para que puedan alcanzar los objetivos académicos que planteamos nosotros, para todos. Entonces yo adapto ese currículo a las necesidades de ellos y ajusto, profe, ojo con esa parte, yo ajusto las estrategias y contenidos para favorecer la inclusión y la equidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué, profes? Ojo con esta competencia que el Ministerio de Educación mantiene muy interesado en ella, su autocrítica, profe. La autocrítica, ¿por qué el estudiante no me está aprendiendo? ¿Será que algo estoy fallando yo? ¿Cierto? ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo reconozco yo para que el estudiante pueda aprender mejor? ¿Cierto? Desde ahí. Lo otro, alguien diría, priorizar el cumplimiento de los objetivos académicos. Lo primero que hay que hacer es eso, ¿cierto? Garantizando el desarrollo de las competencias previstas y la continuidad del proceso formativo conforme a los estándares institucionales. Sí, yo estoy llegando a los objetivos, cumplo con todo, pero bueno, ¿cierto? ¿Qué le falta a esa parte? ¿O qué tiene la respuesta B que la C no la tiene? Y es que la B tiene un nivel de completitud mucho más centrado en el estudiante, porque estoy hablando de yo como docente, cuál es mi rol, ¿cierto? Y mi rol es primero hacer que el estudiante pueda entender esas dinámicas de una manera mucho más fácil, ¿sí? Y la otra diría finalmente evaluar el rendimiento de forma punitiva y ahí es donde fallamos nosotros. En el 1290 lo hemos venido diciendo nosotros, hay dos tipos de evaluación. Naturalmente la parte sumativa y la parte formativa, pero de la parte sumativa no estamos diciendo que todo lo tenemos que tener para ese lado, no, está la parte formativa que lo hemos mencionado nosotros desde todo punto de vista, desde el cuento de manejar todo el tiempo un proceso de retroalimentación. Entonces, mis profes muy pilosos, mi profe Esperanza, mi profe Berta, qué bueno verlos por acá, mi profe Mireya, muy buena noche, profe Isabel, bienvenida mi profe participando muy activamente, mi profe María Alexandra, mi profe Edith, me dicen es la B. Y efectivamente, profe, vamos a observar que la respuesta es la B, adaptar el currículo o currículum, como lo colocan en algunos escenarios, a las necesidades de los estudiantes. Ya lo dijimos, nosotros tenemos esa responsabilidad de adaptar el currículum a las necesidades, intereses y ritmos de aprendizajes de los estudiantes, promoviendo así un aprendizaje significativo y ajustado a la diversidad del aula. Pienso que ya lo hemos mencionado mucho tiempo, ¿cierto? Pero aparecen cosas interesantes, profes, intereses y ritmos de aprendizaje. Cuando hablemos de inclusión educativa, profes, que va a ser uno hay dos simulacros, profes, que ustedes van a recibir, que son muy potentes, que es la parte de inclusión y de convivencia escolar. Profes, pilas con eso.
porque vamos a tener que tener en cuenta no solamente los ritmos, sino los estilos de aprendizaje cuando hablemos de esa adaptabilidad. ¿Listo? Entonces es importante hacer también alusión a esa parte allí, ¿cierto? Bien. ¿Cuál es el rol principal del docente en la implementación? Bueno, eso ya lo vimos ahorita, profes. No, perdón. En la implementación del currículo. Lo anterior, va a volver un poquitico, profesor, acá, perdón un segundito, me vuelvo acá. Aquí estamos hablando en la misma implementación, rol principal del docente, y aquí también hay otro rol interesante, perdón, profesor, que aquí me salté esta. Y me dice más bien, ¿qué papel juega el plan de estudios en el desarrollo de competencias de los estudiantes? Perdón. Dice, ¿cuál es el papel que juega? Promueve la organización de contenidos y actividades, pero puede limitar la flexibilidad si no se adapta a las necesidades e intereses de los estudiantes. ¿Qué pasa ahí? Afectando la creatividad y la autonomía en el proceso de aprendizaje. O el plan de estudios define metas y objetivos claros para cada área de conocimiento, orientando la labor docente y permitiendo evaluar el avance académico de manera estructurada, aunque puede requerir ajustes según el contexto escolar. O sirve como una referencia general en la planeación educativa, pero su impacto depende de cómo se implemente y articule con las prácticas pedagógicas, por lo que su relevancia puede variar según la gestión institucional, y eso es muy cierto. O facilita la adquisición de habilidades y conocimientos necesarios, ya que estructura el proceso educativo para que los estudiantes desarrollen competencias integrales, adaptándose a los retos del entorno y promoviendo un aprendizaje significativo y pertinente. Si vemos aquí, profes, si vemos aquí, la voy a bajar un momentico más ahí la diapositiva. Acá, profes, como mi profe María Elena ya colocó la respuesta, mi profe José Andrés también, dicen es la B, ¿cierto? Entonces, aquí, profes, nos toca de alguna manera empezar a ir haciendo un tipo ya más de procesamiento en la opción de respuesta, ¿cierto? En la opción de respuesta, ¿cuál es el papel que juega naturalmente el plan de estudios en el desarrollo de competencias en los estudiantes? Ojo, profes, ojo, papel que juega el plan de estudios en el desarrollo de competencia de los estudiantes. Entonces, en el desarrollo de competencia de los estudiantes, ¿será que ese plan de estudios promueve la organización de contenidos y actividades para que pueda limitar la flexibilidad? En esa parte de limitar, profes, ya se nos queda ahí toda la respuesta de la A, o sea, ya nos queda ahí muerta, pues como decía por allá un señor la vez pasada, ¿cierto? Ahí ya nos quedamos nosotros sin esa, sin esa, como esa linealidad en la opción de respuesta, ¿cierto? Bien. Luego dice, listo, define metas y objetivos claros para cada área de conocimiento, orientando la labor del docente y permitiendo evaluar el avance académico de manera estructurada, aunque puede requerir ajustes según el contexto escolar. Y eso no está mal. O sea, ahí está bien y no está mal. Eso es una opción de respuesta, profes. Tenemos que revisar ahorita a profundidad, ¿cierto? Pero no está mal. O sea, es una posible opción de respuesta que me sirve. C, sirve como referencia general en la planeación educativa. Claro, para eso es. Pero su impacto, y ojo con ese pero, ¿cierto? Pero su impacto depende cómo se implemente y articule con las prácticas pedagógicas, por lo que su relevancia puede variar según la gestión institucional. Tampoco está mal. O sea, tampoco está mal, es una posible opción de respuesta. O dice que el plan de estudio debe facilitar la adquisición, ¿sí?, de habilidades y conocimientos necesarios. Y esa parte, profes, que es lo que me están diciendo ahí, lo que tengo que empezar a interrelacionar con la opción de respuesta que yo estoy buscando. ¿Qué es una competencia como tal? Entonces vamos a mirar mis profes que me han vuelto a responder acá, ¿sí? Si es la profesora Sonia me dice la D, Flor Rocha me dice que la D y María Clemencia Castro me dice que la D. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es una competencia? ¿Cierto? Realmente una competencia está muy de la mano, ¿cierto? Muy entrelazada con el criterio de habilidad, ¿cierto? Entonces me dice, facilita la adquisición de habilidades y conocimientos necesarios, ya que estructura el proceso educativo para que los estudiantes desarrollen competencias integrales, adaptándose a los retos del entorno y promoviendo un aprendizaje significativo y pertinente. Profe, ahí hay opciones de respuestas que nos pueden servir mucho ahí, pero hay una que empieza a enmarcarse literalmente en el proceso. Entonces, mis profes ya me colocaron la respuesta allí. Vamos a observar, perdón, profes, yo paso aquí la diapositiva, literalmente de qué estamos hablando. La respuesta de, actualmente facilita la adquisición de habilidades y conocimientos necesarios. Profes, acá lo estamos viendo así. Resulta que cuando empecemos a entrar en las situaciones de tipo casuístico, profes, ¿qué les vamos a pedir a ustedes más adelante?
como a usted les debió haber llegado el material, si no le llegó el material, profes, de la taxonomía de Bloom, de la parte interactiva de la ley 115 de 1994, donde está pues unas actividades interactivas allí, eh, lo solicita, perdón, y se lo hacemos llegar. Vale, profes, se lo hacemos llegar para que usted tenga claridad de que hay que empezar a trabajarlos, porque en las casuísticas que vamos a ver ahorita, vamos a utilizar mucho como tal esa herramienta, pero no, pues, no de pronto ahora a profundidad, pero en la próxima sesión sí lo vamos a hacer. Entonces, ¿por qué hago el alto en el camino, profes? Porque hay opciones de respuesta que solamente, profes, nosotros vamos a empezar como ahí soltando ojo, hay que aprender a desaprender, profes, porque muchas veces, y el favor que les pedimos desde Pardo y desde Cindy Maestros en cabeza de la Junta Directiva, del profe Octavio, ¿cierto? Y todas las personas encargadas de la Junta Directiva, profe Ignacio, y Luz Elena. Ojo, profes, tenemos que desaprender. Muchas veces nosotros, profes, vamos y elegimos una opción de respuesta porque pensamos que en nuestra actuación lo hacemos bien. Pero resulta, profes, que muchas veces nos puede ocurrir a nosotros de que no respondimos como el Ministerio de Educación requiere que le respondamos, ¿cierto? Entonces está diciendo, mire, profes, se facilita la adquisición de habilidades y conocimientos necesarios. Para eso está el plan de estudios. Y además, si usted lo revisa, desde el mismo plan de estudios, nosotros lo fundamentamos. Ojo, los que tenemos tiempo en esto, lo hacíamos fundamentados sobre qué? Sobre los lineamientos, ¿se acuerdan? Los lineamientos. Luego, ¿sobre qué más, profes? Sobre lo de la guía de estándares y competencias. Luego, ¿sobre qué, profes? Luego, sobre los DBA. Y luego, profes, se acordarán de nosotros en Pardo en esta fecha. Nos van a hablar a nosotros más adelante de resultados académicos. Profe, eso va para allá. Eso va para allá. ¿Cierto? Y lo estamos diciendo en esta fecha para que lo tengan en cuenta. Entonces, la ley 115 de 1994 habla de que el plan de estudios tiene como objetivo facilitar esa adquisición de habilidades y conocimientos necesarios para el desarrollo integral de los estudiantes, guiando el proceso educativo de manera estructurada. Entonces, mis profes lo hacen muy bien y qué buena participación de estos profes acá en Cindy Maestros, ¿cierto? eh, para mi profe Carlos Andrés Cocunubo y los profes que nos están colocando información de pronto ahí en el chat, no lo hagan, profes, porque literalmente la información, ahorita les vuelvo a mostrar el número telefónico para que escriban por el WhatsApp allí, profes, ¿sí? Para que no coloquen informacióncita de ustedes personal por ahí porque no es conveniente. Entonces, van a escribir allá. Van a colocar su nombre, yo me llamo el profe Carlos Andrés, me pueden enviar el material, al tal correo, listo, profes, para que no coloquen información personal por las redes sociales, por favor, vale. Entonces me dicen, profe, listo. Si nosotros, desde la aplicación, ya lo dijimos nosotros ahorita, ¿cierto? El rol principal de nosotros en la aplicación del currículo y del plan de estudios, ya lo vimos ahorita, es implementar las actividades propuestas garantizando el cumplimiento de la programación institucional y la cobertura de los contenidos establecidos, podría ser, o facilitar el aprendizaje orientando los procesos pedagógicos y promoviendo la construcción activa del conocimiento mediante experiencias significativas que podría ser, o evaluar exclusivamente el conocimiento de los estudiantes, verificando los resultados de aprendizaje a partir de pruebas y calificaciones, podría ser, o también podría ser seguir las instrucciones de la institución educativa, aplicando las orientaciones del plan de estudios de manera estricta y no hago ni desarrollo adaptaciones pedagógicas. Entonces, podría hacer eso, profes. Generalmente todo eso podría llegar a ser un momento dado. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo, profes, en esa situación número 8? En esa situación número 8, profes, nos dice, mire, ¿cuál es el rol del docente en la aplicación del currículo y el plan de estudio? Los dos, currículo y plan de estudios. Entonces, tenemos varias opciones, ¿cierto? Uno, es suya. ¿Cuál es su función, pues? ¿Cierto? ¿Cuál es su función? Su función es implementar las actividades propuestas garantizando el cumplimiento de la programación institucional y la cobertura de los contenidos establecidos. Alguien dirá, sí, yo estoy haciendo eso porque lo planteamos en el proyecto educativo institucional, porque en el PMI está, porque son de las cosas que el manual de funciones. Está bien, ¿cierto? Bien. O yo lo que tengo que hacer y me comporto como un facilitador del aprendizaje, yo oriento los procesos pedagógicos y promuevo la construcción activa de conocimiento mediante experiencias significativas. Eso podría ser, profe. O yo evalúo exclusivamente el conocimiento de los estudiantes, verificando los resultados de aprendizaje a partir de pruebas y calificaciones. Claro, yo hago pruebas y me doy cuenta que el niño o la niña está aprendiendo bien o no, y ahí hago muchas cosas, ¿cierto? Posiblemente. O sigo las instrucciones de la institución educativa, aplico todas las orientaciones que están en el plan de estudio,
tal y como están y no realizo ninguna adaptación porque yo lo hago como está en el plan de estudio. De entrada, profes, la opción D podría ser muy interesante, puede que yo la siga en mi día a día porque la verdad, profe, muchas veces nos volvemos muy tradicionalistas, ¿cierto? Pero no es la opción a seguir, entonces la quitaríamos de ahí. La palabra de la C, evaluar exclusivamente el conocimiento de los estudiantes, automáticamente esa parte de exclusividad se vuelve en algo que bota la inclusividad por un lado, ¿cierto? Y por el otro, pues se sale de lo que el Ministerio de Educación ha venido promoviendo desde el desarrollo inclusivo de nuestras actividades académicas todo el tiempo, ¿cierto? E inclusive no académicas. Entonces me voy a quedar con dos opciones. A, implemento. B, facilito. ¿Pero qué implemento? Actividades propuestas, mis actividades propuestas, garantizando el cumplimiento de la programación institucional y la cobertura de contenidos establecidos. Muy bien, yo estoy haciendo lo que me están diciendo que haga. O yo me convierto en un facilitador del aprendizaje. Oriento los procesos pedagógicos y promuevo la construcción activa del conocimiento. Entre todos aprendemos mediante experiencias significativas. Mi profe Alexander me dice que la... Ah, no, perdón, que es que no alcancé a ver. No me devuelvo aquí, profe, es que se me devolvió esto acá. Ah, se nos salió el Facebook Live. Bueno, mi profe Ana Isabel me dice que la ve, ¿cierto? Mi profe Jenny me dice que la ve. Mi profe Ernestina me dice que la ve. El profe Alexandra Caicedo me dice que la ve. Y vamos a observar entonces, profe, cómo vamos. Y me parece muy interesante esa parte como ustedes lo están planteando ahí, profe, ¿cierto? Desde ese punto de vista. Entonces vamos a mirar que efectivamente la ve. Nosotros, profes, somos facilitadores de un proceso. Somos esa guía, el criterio de pedagogía del PAI-2GEO. Recuerde que somos los guías en el proceso PAI-2GEO, guía de los niños, ¿cierto? Desde ese concepto griego, nos han dicho, nosotros debemos de ser mediadores entre el currículo y los estudiantes. Profe, nosotros, como lo dice César Coll, los profes que de pronto les gusta utilizar tecnologías en el aula, tecnologías de la información y la comunicación, dice, hay un triángulo interactivo, que es ese triángulo interactivo está conformado por quién? Por la interacción entre, valga la redundancia, pues que se llama así, el conocimiento, el estudiante y el maestro. Nosotros somos el facilitador. Nosotros debemos ser mediadores entre el currículo y los estudiantes, promoviendo un proceso educativo significativo, según lo establecido en la normativa colombiana, como lo hemos dicho nosotros ya mucho rato. Luego me dicen, bueno, ¿cuál es el papel? Bueno. Ahora no nos quedamos solos ya. ¿Cuál es el papel de los padres de familia en el proceso de implementación del nuevo plan de estudios? ¿Cierto? Del nuevo plan de estudios. Entonces, hay un plan de estudio nuevo, ¿cierto? Digámoslo así. Hay un plan de estudio nuevo. Y miramos a ver cómo se van a comportar los padres de familia. ¿Qué deben hacer ellos? Participar en decisiones relacionadas con el currículo, aunque su rol principal no es decidir sobre la eliminación de materias tradicionales, sino apoyar desde una perspectiva constructiva, podría ser. Yo invito al padre de familia, vamos a hacer una resignificación del PI. Eso naturalmente lo hacemos en la institución educativa. Y vamos a hacer un ajuste curricular, profes. Un ajuste curricular. Y entonces yo invito a los padres de familia porque debe ser así, ¿cierto? Y entonces ellos lo que van a hacer es, van a estar allí, pero no van a decidir sobre qué asignaturas, sobre qué áreas, pero colocamos materias porque muchos profesores hablamos desde ahí de materias, pero literalmente desde áreas, ¿se van a quitar o no? Pero ellos se quedan hasta ahí, ¿cierto? Ellos apuntan y dicen, ve, cierto, pero no van a decidir sobre ello. O van a colaborar activamente con la escuela en la identificación de temas y contenidos relevantes para la comunidad. Van a decir, venga, ¿por qué, profes, si nosotros aquí tenemos un poco de niños y niñas que son muy buenos para las manualidades, por qué en la institución educativa no montamos un taller, por ejemplo, de tejido? Además, porque estamos en una zona donde puede ser turística y se vendan esos tejidos. Ah, podría ser una opción y lo están aportando, ¿cierto? Relevantes para la comunidad, aportando de la experiencia y el contexto para enriquecer el plan de estudios, hacerlo mucho más pertinente. Podría ser. O solicito que el padre de familia, que ellos van a decir como padres de familia que se cumpla el currículo nacional, porque así lo han planteado, asegurándose de que las actividades y contenidos estén alineados con las normativas educativas sin caer en posturas rígidas o inflexibles, ¿cierto? Ah, bueno, sí. Que se cumpla lo que diga el Ministerio de Educación, dicen los padres de familia, o manifiestan desacuerdos o preocupaciones sobre ciertas actividades, pero evitando acciones que boicoteen o impidan la implementación de iniciativas relacionadas con la diversidad cultural y también con la inclusión educativa. Entonces, aquí es un cuento muy chévere, profes, porque es que a nosotros nos van a preguntar, bueno, listo, y entonces la comunidad educativa, ¿cómo es que tiene que participar? Pues aquí, profesores, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos que ellos nos ayuden, pues aquí a plantear? No solamente en eso, profes, sino que
Lo que nos van a preguntar a nosotros muchas veces en este mismo escenario, profes, es sobre en algunos, digámoslo, contextos donde está la institución educativa, de que estamos rodeados. En una zona rural tenemos, por decir algo, mm, poblaciones, digámoslo, rurales, campesinas, ¿cierto? Valga la redundancia allí, de origen indígena, de origen afro, con ciertas tradiciones o inclusive con ciertos tipos de creencias en algunos, bueno, con cierto tipo de creencias religiosas. ¿Cómo hacemos para que participen ellos? ¿Cómo la institución educativa puede aportar a esa comunidad? Profes, vuelvo a lo mismo. En la institución educativa, a la comunidad, ¿cómo le aporta? Pero también al contrario. Acá es, digámoslo, desde ese concepto de corresponsabilidad y cooperación y co-creación, cómo la institución educativa aporta también, pero ellos también aportan para ese lado. Entonces, ¿cuál sería mi posible opción de respuesta? Si la vemos y la actualizamos, es que no me está dando actualizar acá. Me está diciendo entonces mi profe Ernestina que la ve, mi profe Mireya que la ve, y todos me dicen que la ve. Y vamos, efectivamente, profe, es que esa es la opción de respuesta. Colaborar con la identificación de temas relevantes para la comunidad. Profe, mire, hay una cuestión muy importante y se ve que ustedes están muy comprometidos con el proceso laboral que llevan la institución educativa, están muy empoderados y eso es bueno. En este orden de ideas, profes, el decreto 1075 del 2015, cuando nace, lo que le está diciendo a todo el contexto educativo colombiano, que es el decreto único reglamentario, nos está diciendo, y escúchenlo muy bien, profe, porque luego lo vamos a tratar mucho a profundidad, nos está diciendo, profe, mire, hay que ajustar nuestras prácticas académicas, ¿cierto? A ese contexto. Démosle de verdad una respuesta a ese contexto. Entonces nos dice, ah, listo, profe, sí. Desde ese punto de vista, los padres de familia, ¿cómo nos colaboran? ¿Con qué? Con la identificación de temas relevantes para la comunidad. ¿Qué nos puede aportar la institución educativa, profes? Y debemos de estar en atenta escucha. La institución educativa, los padres de familia pueden colaborar en el proceso de implementación del nuevo plan de estudios, identificando temas relevantes para la comunidad y aportando su perspectiva desde la integración y desde el conocimiento tradicional. Muy bien, mis profes. Andrea, qué bien verla por acá. Mi profe Mireya, mi profe Nayeli. Si pronto algunos profes no los saludo, es porque, profe, me perdonan, pero es que no me da el Facebook Live para verlos. Pero excelente propuesta, mis profes. Qué bueno verlos por acá. Nuevamente para los profes, ya les voy a mostrar nuevamente la diapositiva para que escriban ese número de WhatsApp, ¿cierto? Y desde la escritura que hagamos a ese número de WhatsApp, pueden pues mandar su información allí para que le mandemos que profes, digámoslo así, el correo, perdón, y le mandemos el material de estudio y le podamos enviar también mis profes allí los simulacros. Listo. Bien, vamos a un caso hipotético, profes, que es un cuento bien interesante. Ya aquí nos vamos a ir metiendo, ya ahora sí, más, ya hicimos la parte inductiva, ahora vamos para la parte deductiva. Profes, en una institución educativa, resulta que está pasando algo, ¿cierto? ¿Qué empieza a pasar en esa institución educativa? Vamos a revisarlo allí. Me dice, un docente trabaja con un grupo de estudiantes de diferentes niveles de competencia académica. O sea, son grupos heterogéneos y eso nos pasa a todos, profes. Pues yo la verdad, honestamente, hace rato no tengo un grupo de estudiantes que sean pues muy homogéneos. Literalmente sí los hay y me ha pasado muy homogéneos, sí. En nuestra institución educativa, en el eje cafetero, nosotros llegamos a tener un grupo donde la institución educativa siempre aparecía para lugares 20, 25, 30 en el ranking local. Y tuvimos un grupo muy homogéneo y lo reconocíamos todos y logramos dar, como digamos, el golpe a nivel del eje cafetero. ¿En qué sentido, profes? Que quedamos de novenos. Y fue un golpe muy grande porque nunca hemos pasado de 20, 21, pero lo logramos. ¿Pero por qué, profes? Porque eran grupitos, digámoslo así, muy homogéneos, ¿cierto? Muy chéveres. Pues si todos son buenos, porque para eso nos dedicamos, buenos, y a eso nos dedicamos, ¿cierto? Pero entonces nos pasó eso. Entonces dice, volvamos al cuento. Una institución educativa, un docente trabaja con grupos de estudiantes de diferentes niveles de competencia académica. A planificar sus clases, el docente se enfrenta al desafío de adaptar los contenidos y metodologías para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, profes, y eso es el Ministerio de Educación, quiero vernos así, de todos, porque hablamos de un principio de equidad, ¿cierto? Como tal. Dice, ah, bueno, listo, entonces, ¿cuál de las siguientes estrategias sería más adecuada en este contexto? Que se centre únicamente en los estudiantes de niveles académicos más bajos para asegurar su progreso. Profe diría, no venga, profes, mm, yo necesito nivelar, perdón, profes, necesito nivelar. Ah, entonces yo me voy a trabajar con los que van más, ¿cierto? Los que tienen un nivel de desempeño más bajito. Otro diría, no, profe, yo voy a utilizar métodos de enseñanza tradicionales que se aplican a todos los estudiantes por igual
porque eso me ha dado resultados siempre. Y ya lo he probado, profe, y yo soy de esos docentes que a veces son muy terquito, y ya eso me ha funcionado, profe, yo lo voy a aplicar y así lo voy a contestar. Bueno, puede ser así. O voy a implementar actividades de nivelación y refuerzo para los estudiantes con dificultades académicas. Ah, puede ser. O utilizo estrategias diferenciadas que permitan a cada estudiante avanzar a su propio ritmo. Profesor, aquí hay un cuento muy interesante. Si usted revisa, todas pueden servir. Pero ¿cuál sería la más adecuada en el contexto que ya dijimos ahora? Me perdona un segundito, profesor, yo lo devuelvo acá, ¿cierto? Y es que estamos hablando de estudiantes, ¿cierto? Estamos hablando de estudiantes que no aprenden al mismo ritmo, o sea, que hay una problemática de ritmo de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ahí, dice aquí, al desafío de adaptar los contenidos y metodologías para satisfacer esas necesidades de todos los estudiantes. Ya no la muevo más, profe, me perdonan ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Me centro únicamente en los estudiantes de niveles académicos más bajos para asegurar su progreso? Podría ser. Algunos profesores lo hacen, yo los he visto. Entonces, no, venga, venga. Yo soy muy tradicional y me ha funcionado todo el tiempo. Y así lo voy a hacer. Ah, bueno, hay profes que yo conozco que también lo hacen. O implemento actividades de nivelación y refuerzo para los estudiantes con dificultades académicas. Muy bien. O utilizo estrategias diferenciadas que permitan a cada estudiante avanzar en su propio ritmo. A ver qué me dicen mis profes aquí, todos juiciosos aquí en Cindy Maestros Boyacá. Qué bueno verlos por acá. Y se me vinieron de una mis profes con la respuesta D. Se me vino la profe María Clemencia, me dijo, profe, la D. Se me vino la profe Ana Isabel de una y me dijo, no, profe, la D. Mi profe Lucecita Rubio se me dijo, no, es la D. El profe Pedro Gallo me dice, no, es la D. Y mi profe Amy me dice, es la D. Ah, bueno, profe, muy bien. Yo podría, entonces ahora sí, ojo que es una situación hipotética, ¿sí o no? Ya estamos entrando ahorita, las primeras eran preguntas de inducción, tipo uno, para ir mirando usted qué entendió lo que yo expliqué al principio, profes. Y bueno, estamos hablando de la ley 115 del 94, estamos hablando del proyecto educativo institucional, estamos hablando profesores del currículo, estamos hablando del plan de estudios, vamos ahí y nos fuimos metiendo, haciendo preguntas, cuál es el rol suyo para hacer tal cosa, cuál es el rol del padre de familia para hacer lo otro, y ya nos vamos ahí. Pero aquí ya nos están preguntando en casuística, ¿cómo actuaría yo? Ojo, entonces aquí donde aparece la taxonomía de Bloom, que ya he mencionado anteriormente. Entonces yo ya sé que naturalmente centrarse o centrar podría ser una opción de respuesta que me puede servir, ¿cierto? Utilizar una muy buena opción de respuesta, verbo implementar, muy buena opción de respuesta, o verbo utilizar, una opción de respuesta. Ojo a la claridad, mis profes, cuidado. No estoy diciendo que porque yo ya cogí el verbo que en la taxonomía de Bloom, yo ya lo identifiqué que está en un orden, ¿cierto? Superior más que el otro, esa es la respuesta correcta, no, profe. También léala de manera que, ¿cierto? Horizontal, completa y que le dé sentido a lo que estamos respondiendo nosotros. Entonces, si yo digo, listo, como verbo, yo me quedaría, por ejemplo, con el verbo implementar, es un verbo muy amplio, ¿cierto? Y está mucho más arriba que otros. Pero hay otro verbo y hay dos verbos que están al mismo nivel, que es utilizar y utilizar. Puede pasar. Pero entonces yo ya iría, listo. Implementar actividades de nivelación y refuerzo para los estudiantes con dificultades académicas. Eso me puede servir. Ay, fue madre, qué embalada diría yo. Listo. Entonces podría servir. Pero entonces empiezo a mirar. Me centro únicamente en los estudiantes de niveles académicos más bajos para asegurar el progreso. El únicamente, profes, me excluye a los demás. Entonces ahí no me va a servir. B, utilizo métodos de enseñanza tradicionales que se aplican a todos los estudiantes por igual. Profes, en metodologías, naturalmente, donde tengo que llevar ritmos de aprendizajes y bregar a nivelarlos, eso no me va a servir la metodología tradicional. Saque eso de ahí, profe, que no me va a servir. Entonces me quedo con la otra. Implemento actividades de nivelación y refuerzo para los estudiantes con dificultades académicas. Muy bien. Pero miremosla abajo. Utilizo estrategias diferenciadas que permitan a cada estudiante avanzar a su propio ritmo. Claro, mis profes Amy, mi profe María Clemencia, mi profe Ana Isabel, mi profe Lucecita Rubio me dicen es la de. Claro, claro, profesor, aunque el verbo implementar es mucho más amplio, ¿cierto? Actividades de nivelación y refuerzos para los estudiantes con dificultades académicas, se me parece o es muy parecida a la A, es muy parecida, ¿cierto? Y entonces, los otros estudiantes que van a pasar. Entonces dice, la otra mucho más amplia, y recuerden el segundo criterio que les decía a ustedes de profundidad, es utilizar estrategias diferenciadas. Y ojo con esa expresión, profe, diferenciada es desarrollar actividades para que ese estudiante que viene un poquito más atrás que los demás pueda lograr nivelarse con lo mínimo, pero que el estudiante que va adelante, y ojo con eso, profes, no se me vaya a quedar rezagado. Cuidado con ese cuento porque ahí dice, sería la más adecuada para que todos los estudiantes vayan como en la sinergia del proceso, todos.
No me está diciendo que solamente los que están más quedados, todos. Entonces ahí es donde aparece la palabra clave, actividades diferenciales, enfoque diferencial que le permitan a cada estudiante avanzar a su propio ritmo. Un aplauso para los profes que ya la pillaron como la cuestión, cómo vamos, estamos en situaciones casuísticas, profes, vamos supremamente bien en el proceso, vamos a revisar la respuesta aquí que tenemos, profes, y obviamente el AD, utilizar estrategias diferenciadas que permitan a cada estudiante avanzar a su propio ritmo. En un grupo con estudiantes de diferentes niveles de competencia, profes académicas, es clave utilizar estrategias diferenciadas, profes, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo desde el equipo Pardo, ¿cierto? Que permitan a cada estudiante, desde ese punto de vista, avanzar a su propio ritmo. Eso implica adaptar los contenidos y metodologías para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, brindando apoyos y retos adecuados a cada nivel de competencia. De esta manera se promueve la inclusión y el desarrollo integral de todos los niños y niñas que van a nuestras instituciones educativas. Excelente, mi profe. Ay, profe Orfita, no la había visto. Bienvenida, mi profe Dilsa, qué bueno verla por acá. ¿Sí? Un saludo para todos esos profes juiciosos. Profe Alexander, muy bien, profe Berta, excelente, muy bien, profe, muy bien la participación de ustedes acá. Una docente, profe de secundaria, se encuentra con un grupo de estudiantes desmotivados, profe, y desinteresados. Eso sí nos pasa a nosotros, profes, muchísimas veces, ¿cierto? Y eso nos pasa muchas veces, ¿cierto? Y pasa, son chicos, y hay que entender esa dinámica también de ellos, ¿cierto, profes? Entonces dicen, son estudiantes desmotivados y desinteresados en las materias de ciencias. Bueno, las materias de ciencias pueden ser ciencias sociales, ciencias naturales, bueno, etcétera, etcétera. La docente decide implementar un proyecto institucional de promoción de la ciencia, pues para ella, ¿cierto? Como tal, o que lo tengan también desarrollado en su institución educativa. Entonces, la maestra, ¿sí? Va a plantear unas opciones allí, ¿cierto? Para llevar a cabo como tal una mejor propuesta y que los niños se puedan motivar. Entonces, de las siguientes estrategias, profes, que ya les voy a mostrar, ¿sí? ¿Cuál sería entonces, ¿sí? Digamos, la mejor propuesta? ¿Será que será la mejor propuesta si lo miramos desde la parte de ciencias naturales? Pues ya no están especificando que no es en cualquier ciencia, sino en ciencias naturales, que realice experimentos científicos siempre en clase para despertar la curiosidad de los estudiantes, podría ser. O que asigne lecturas adicionales sobre el tema para profundizar en el conocimiento, o que realice una competencia de proyectos científicos entre los estudiantes, o que organice charlas de profesionales a la ciencia, perdón, de la ciencia para que los estudiantes vean la aplicación práctica de los conocimientos. Uno diría, ay, profe, ahí hay varias que me pueden servir, ¿sí? Güey, madre, ¿yo con cuál me voy a quedar acá, profes? Porque es que yo tengo que recordar que mis estudiantes están desmotivados, ¿se acuerdan por allá? Y después hay por ahí una cátedra de educación emocional también, ¿cierto? Nos dijeron, profe, los estudiantes están desmotivados, los estudiantes están desinteresados, ¿cierto? Nos dijeron allá. ¿Yo con cuál me voy a quedar, profe? ¿Yo qué hago para meter a estos muchachos nuevamente al baile? ¿Cierto? ¿Será que realizo experimentos científicos simples en clase para despertar la curiosidad? Es una opción. O dirían otros profes, o ¿qué hago? ¿Sí? Asigno lecturas adicionales. No, pero es que ellos vienen desmotivados, profe. No se motivan de esa manera. Entonces, profe, entonces la B no va. No, 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 no. ¿Será que realizo una competencia de proyecto científico entre los estudiantes? Ay, fue madre, podría ser, pero esa es muy parecida a la A. O organizo charlas de profesionales de la ciencia para que los estudiantes vean la aplicación de la práctica a los conocimientos. Entonces los profes dicen, no, profe, yo me quedaría con la A. Otros profes dicen, yo me quedo con la D. ¿Con cuál me quedo? Ojo, profes, ¿se acuerdan que a nosotros nos van a evaluar en desempeños, ¿se acuerdan? Avanzados, satisfactorios, mínimo e inferiores. Pues mis profes, la A y la C tienen esos dos niveles. Una de ellas es avanzada y la otra satisfactoria. Resulta, profes, que ambas son funcionales. Ambas sirven, ¿cierto? Ambas sirven, claro, estos están desmotivados y desinteresados. Mis profe que me responde la A no lo está diciendo mal, pero el profe que lo está diciendo la C tampoco lo está haciendo mal. Pero miremos, ya vimos por qué la B no motiva, profe, están desmotivados. Pero miremos la D también. Organizar charlas de profesionales de la ciencia es muy bueno, profes. Y qué chévere poderlo hacer, pero en los estudiantes de nosotros hoy en día, profes, ¿motivarían esas charlas de profesionales? Podría ser, pero no, inmediatamente yo tengo que tomar una decisión. Y en esa inmediatez, profes, que es
Otro de las aristas a tener en cuenta con nuestra preparación es usted cómo toma decisiones. Entonces, claro, ambas me sirven, pero resulta, profes, que ya en el contexto hay una de las dos que me permite llegar a un mejor desempeño, ¿cierto? No estoy diciendo que las dos estén malas, sino que hay una que tiene más profundidad que la otra. Y vamos a mirar cuál es la que tiene más profundidad, y la C. No está mal la A, profe, vuelvo y le digo, no está mal. No se me vaya a sentir usted ahí que, no, pero es que el profe, ¿cómo va diciendo el profe Euclides? Va diciendo que no, que no. No te preocupes, profe, sino que miremoslo desde acá. Resulta, profe, que la realización de una competencia de proyectos científicos fomenta la creatividad. Ah, sí, sí, profe, claro. Y el trabajo en equipo y la motivación en los estudiantes. Además, les permite aplicar los conocimientos teóricos en proyectos prácticos, lo que incrementa su interés por la ciencia y la tecnología. Una vez una profe me decía, o nos decía a nosotros con otro maestro, con el maestro Juan, profe, pero es que primero hay que motivarlos. Y yo, sí, claro, lo que pasa es que también desde la feria los puedo, o de esa competencia de proyectos científicos los motivo. Entonces vamos a hablar de un criterio que hemos hablado nosotros un momento dado, profes, y es el criterio de profundidad. Es mucho más amplio la segunda que la primera, aunque la primera pues es el principio inicial, pero la segunda es mucho más amplia. Entonces hay que tener en cuenta pues ese tipo de cuestiones. ¿Listo? Mis profes, Edith, Ligia, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo van las cosas? Qué bueno verlos por acá, mis profes. Qué rico verlos, qué bueno, qué chévere, qué excelente ver esa participación. Bueno, mis profes, vamos a hacer unas situaciones ampliadas que es más o menos con lo que queremos ya ir cerrando nuestra capacitación del día de hoy. Y esas situaciones ampliadas, profes, nos llevan a lo siguiente, ¿cierto? Resulta que nosotros vamos a hacer lo siguiente. Tenemos esta situación ampliada, profes. En el proyecto que tengo institucional, ampliadas, profes, son situaciones que vamos a colocar nosotros, donde con esas situaciones vamos a tener dos situaciones derivadas. Naturalmente vamos a empezar 1 a 2, luego vamos a pasar 1 a 3, luego vamos a pasar 1 a 5. ¿Listo, mis profes? ¿Listo? Entonces, ¿por qué, profes? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación, profes, es hagamos lectura del material que enviamos. Nosotros mandamos la ley 115 del 94 también allí, mandamos el interactivo y mandamos como tal también ciertos escenarios. Entonces, en esos escenarios que vamos planteando nosotros, hay que tener pues como claridad en eso. Vamos leyendo entonces como tal esta diapositiva y ya vamos a discutir la segunda parte. Bueno, entonces ya lo vieron ahí, ¿cierto? Es una institución educativa con grado de preescolar, Semillas de Futuro, ubicado en una zona urbana con alta diversidad cultural y social. El equipo docente enfrenta el reto de implementar el proyecto educativo institucional recientemente actualizado. Yo estoy seguro, 1000 a 1, profes, que todas las instituciones educativas, ¿sí? Resignifican su PI, porque hay que hacerlo, profes, ¿cierto? Un PI por lo mucho, profes, debe actualizarse por lo menos cada 5 años, por lo menos. Entonces, dicen, se actualizó. El PI enfatiza en la inclusión, ojo, la participación activa de las familias y el desarrollo integral de los niños a través del juego y de la exploración. Ojo pues con eso, profes, a través del juego y la exploración. Sin embargo, algunos docentes aún no logran articular completamente sus prácticas pedagógicas con los principios objetivos del nuevo PI y varias familias desconocen el alcance y la importancia de este documento en la vida escolar de los niños. Eso diríamos, profe, que diríamos, pues no sé, coloquemos una cifra, en un 70, un 80%, eso pasa, ¿cierto? Eso puede pasar, pero pues bueno, el Ministerio de Educación nos dice, pues eso no tendría que pasar. La gente debe estar informada de saber cuál es el impacto, ¿cierto?, de la institución educativa en ese contexto económico, social y cultural. Listo, profe. Entonces, ahí vamos a mirar lo siguiente. Qué pena, profe, la letra ahí, pero es que como el contenido es largo, vamos a leerlo ahí. Dice así, durante una reunión, esto no me deja correr para no, pedagógica, la coordinadora académica que las planeaciones de aula no reflejan de manera clara los ejes transversales del PI. Ojo, pues, profes, como la educación para la convivencia y la valoración de la diversidad. Entonces, ¿qué hace la coordinadora? Dice a los docentes, bueno, vamos a proponer estrategias para fortalecer la apropiación y aplicación del PI en la práctica cotidiana. Entonces dicen, ¿cuál de las siguientes acciones representa el nivel más avanzado para lograr la apropiación y aplicación del PI en el aula preescolar? Entonces, ¿cuál o qué podríamos hacer nosotros? Ojo, ojo, ¿para qué? Para lograr esa apropiación del PI en el nivel de preescolar, en el aula de preescolar. ¿Será que diseñamos proyectos de aula que integren
los ejes del proyecto educativo institucional, involucrando a los niños en actividades lúdicas sobre convivencia y diversidad, y socializamos los avances y aprendizajes con las familias en encuentros periódicos, ajustando las estrategias según la retroalimentación recibida, sería una muy buena opción. Miremos la segunda. Realizo una presentación sobre el PI, muy chévere, al inicio del año escolar y le entrego copias impresas a las familias, esperando que los docentes adapten sus actividades conforme a lo que consideren pertinente. Podría ser, ¿por qué no? O incorporo ocasionalmente actividades relacionadas con los valores del PI en las rutinas diarias sin sistematizar los resultados ni compartirlos con la comunidad educativa. Puede pasar. Y hay profes que lo hacen. O solicito a los padres que lean el PI en la casa y que me envíen un comentario por escrito sin generar espacios de diálogo ni acompañamiento docente. Volvemos a la misma cuestión, profes. Yo de ahí, profes, naturalmente debo empezar a entender que hay unas dinámicas a las cuales yo tengo que apuntarle, ¿cierto? Entonces, hay un PI actualizado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos que en preescolar, ¿cierto? Ese PI se empiece a apropiar, ¿cierto? Entonces me dicen, bueno, pues, dice la coordinadora, entonces, ¿qué vamos a hacer, pues, profes? Para que en preescolar se apropie y se aplique, pues, el PI. ¿Qué hacemos? Entonces, dice, bueno, sí, entonces vamos a diseñar proyectos de aula, ojo, proyectos de aula que integren los ejes del PI, involucrando a los niños en actividades lúdicas sobre convivencia y diversidad social y los avances y aprendizaje con las familias en encuentros periódicos, ajustando las estrategias según la retroalimentación recibida. Muy buena opción. Realizo una presentación bien buena, que ya dijimos, ¿cierto? Del año escolar y entrego copias impresas pues, ¿a quién? A las familias, esperando pues que los docentes adapten las actividades conforme las consideren pertinente. Muy bien, también puede servir. Incorporo ocasionalmente actividades relacionadas con los valores del PI o ocasionalmente en las rutinas diarias sin sistematizar los resultados. Bueno, eso pasó, pero yo no tengo nada sistematizado. O solicito a los padres que lean el PI en casa y envíen comentarios por escrito. Muy fácil, no tengo nada más que hacer. Entonces, mis profes, ¿qué me dicen? Cuéntenme a ver con cuál nos vamos quedando aquí. Mi profe Nayeli se vino de una con la A, mi profe Flor Rocha con la A, mi profe Alexander con la A, mi profe Erlinda Galindo con la A. Caramba, estos profes son tremendos aquí, pues en Cindy Maestros, qué bien, mis profes. Vamos a mirar una cosa aquí muy interesante que ustedes ya están evidenciando, profes, y es lo siguiente. Claro, profes, hay unas opciones que no deberíamos ir colocando nosotros. Por ejemplo, la D me está diciendo, profesor, que usted tiene que actuar, ¿cierto? No, no aguanta. La C, ocasionalmente. No, señor, ojalá digamos que siempre lo vamos a hacer. Pero mira que la B también ocurre muchas veces. Entonces hay actividades que muchas veces los profes o los directivos terminan haciendo, ¿cierto? Pero la A, y como ustedes dicen, profes, porque es muy interesante. Miren y verán. Diseñar esos proyectos, mis profes, ¿cierto? Diseñar esos proyectos, ¿sí? De aula que integren los ejes del PI, involucrando a los niños en actividades lúdicas. Ah, es que arriba nos dijeron que dentro de la resignificación del PI, eso era lo que estaba buscando el PI, que los niños, desde la gamificación, desde el juego, fueran aprendiendo. Ah, entonces estamos adaptando eso allá. Ah, bueno, sobre convivencia y diversidad. Ah, qué bueno. Entonces, desde el juego yo aprendo a respetar al niño y a la niña y entonces de una vez estoy involucrando la ley 1620, la guía 49, la 1620 del 2013, en lo que estamos haciendo nosotros. Ah, qué bueno. Y aparte de eso, socializo los avances y los aprendizajes con la familia. Entonces, mire lo que está pasando. Estamos entendiendo el PI y los padres de familia también lo hacen en encuentros periódicos, ajustando esas estrategias, profes. ¿A qué? ¿A qué? Según la retroalimentación recibida. Entonces, profes, esa es la opción mejor. Y ustedes lo dijeron, perfecto. Bueno, claro. Ah, pero bueno, mira que nos quedamos con esto, profes. Ya aparece el nivel avanzado, que algunos profes nos decían, profes, los niveles de competencia, ¿cómo lo ponen ustedes? El nivel avanzado, ¿cierto? Diseñar, integrar y socializar y socializar evidencia la apropiación real del PI. La articulación curricular, lo dijimos desde el principio, profes, palabra clave cuando me hablen de PI, palabra clave cuando me hablen de PI, plan de estudio, palabra clave cuando me hablen de PI, plan de área, profes. La participación activa de la comunidad y la mejora y continua en coherencia con la normativa y las buenas prácticas. Vamos a discutir en esta sesión solamente es. La otra la discutimos en sesiones más adelantadas, luego se van a dar cuenta porque vamos a discutir las otras que vienen porque literalmente, pues por los tiempos, pero me interesa que hayamos discutido esa primera parte y luego miramos esas opciones de desempeño allí. Entonces, ¿qué pasa? Durante el seguimiento anual, la directora observa, bueno, director o directora o rector, lo que sea allí,
Que algunos niños y familias no reconocen los valores y principios del PEI. ¡Ay, caramba! En las actividades escolares. El equipo directivo solicita propuestas para fortalecer la comunicación y la apropiación del PEI por parte de toda la comunidad educativa. Sí. Ok. El equipo directivo solicita propuestas para fortalecer la comunicación y la apropiación del PEI por parte de toda la comunidad educativa. ¿Cuál acción evidencia mejor la apropiación comunitaria del PEI en el contexto de preescolar? De preescolar, ¿cierto? Estamos hablando de chiquiticos, bueno, todo el cuento. Pero eso sirve para todos, ¿no? Bueno, en todo el contexto, ¿no? Organizar jornadas participativas donde los docentes, familias y niños exploren juntos los valores del PEI a través de juegos, talleres creativos y relatos sistematizados desde las experiencias y ajustar las actividades pedagógicas según las necesidades y aportes de la comunidad. Enviar boletines informativos mensuales sobre el PEI a las familias, esperando que los contenidos sean leídos y en casa. Realiza una encuesta anual, claro, para conocer la opinión de la familia sobre el PEI sin generar espacios de retroalimentación ni cambios, no. O solicito a los estudiantes que dibujen los valores del PEI en clase y archivo los trabajos sin compartirlos con las familias del equipo docente. Alguien dirá, profe, pues yo ya vi la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que ya lo dieron los profes? Claro, profes, sin dudarlo. Acá, profes, estas respuestas son retroalimentadas con la anterior. Allí yo le digo a los profes, no se dejen enredar, váyase una a la que es, porque usted puede llegar con toda la facilidad a la respuesta correcta y no me demoro más de 20 segundos. Listo, me fui. Profe, salió. Claro, organizo y exploro y sistematizo y promuevo la apropiación colectiva, la participación activa y la mejora continua alineando pues con el PI y la normatividad vigente. Salió, profe. Hay opciones de respuestas. Mi profe Nayeli, muchas gracias, mi profe Flor, mi profe María Alexandra, que yo no tengo por qué dudarlas, profe, usted tiene una preparación. Hay opciones de respuesta que usted la vio y de una, revisó las 4 opciones de respuesta, descarto 2, me quedo con 2, si me quedo dudando, miro la taxonomía de Bloom, cuál me aplica, y este fue, y chao, me fui, porque si no me quedo en toda la prueba. Hay profes mirando preguntica por preguntica, y resulta que a la hora, profes, están entregando ya 10 o 12 los que están contigo ahí, y tú te empiezas a desesperar. Y ahí es donde podemos fallar. Entonces, ahí tenemos que ser muy rápidos en esa lectura y toma de decisiones. Bueno, vamos a mirar esta situación hipotética. Nos dicen, en la institución educativa Horizontes de Paz, ubicada en una zona periurbana, pues con alta diversidad cultural y familias de distintos contextos socioeconómicos, el equipo docente de básica primaria debe implementar un plan de estudios recientemente actualizado, como nos pasó ahorita. Ese plan articula los lineamientos curriculares nacionales, los intereses de los estudiantes y las necesidades del entorno, o sea, todo, priorizando el desarrollo de competencias, la inclusión y la participación de la familia. Eso es lo mismo que ahorita. Sin embargo, algunos docentes manifiestan esas dificultades para traducir ese plan de estudios en experiencias de aprendizaje significativas y adaptadas al contexto, y muchas familias vuelven y desconocen el proceso, cómo se orienta la formación de los niños. Muy parecido, profesor, es que casi todos se centran en esa partecita inicialmente, ¿cierto? Dice, listo. Durante una reunión pedagógica, la coordinadora académica identifica que las planeaciones de aula no evidencian, como dijimos ahorita, claramente la integración de las áreas y competencias definidas en ese plan de estudios. Eso es lo que naturalmente pasa, como la exploración del entorno, la comunicación y la convivencia. Solicita al equipo docente proponer esas estrategias para fortalecer la apropiación y aplicación del plan de estudios en la práctica cotidiana. Dicen, listo, profes, ¿cuál es la forma más rápida o mejor para lograr esa apropiación y aplicación del plan de estudios? Entonces, que se presente el plan de estudios a las familias en reunión inicial entregándole un folleto, ya lo vimos. Que se integren las experiencias de aprendizaje en las que los estudiantes exploren su entorno, trabajen en proyectos interdisciplinarios y dialoguen sobre sus vivencias y participen en actividades colaborativas, facilitando espacios donde las familias contribuyan activamente en la construcción de proyectos y se retroalimenten en la planeación según los aportes recibidos, ya lo vimos. Realizo actividades esporádicas relacionadas con las áreas de planeación de estudios en las rutinas diarias documentando los resultados, perdón, sin documentar los resultados ni compartirlos con la comunidad educativa, ya lo vimos. O le pedimos a los padres que revisen plan de estudios en la casa, ya usted vio cuál es la respuesta, pero la vamos a discutir, profes, vamos a discutir la respuesta, ya la vio. ¿Por qué esa respuesta la correcta, como dicen todos los profes que la ven? Pues por una razón, profes, porque es que cuando se integran esas experiencias de aprendizaje, y a eso, por eso estos son opciones de respuesta muy rápidas, sino que usted hay que identificarlas de una vez, no porque sea la más grande, sino porque literalmente la que tiene la mejor opción de respuesta al leerla con respecto a la concatenación de lo que teníamos allí. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos ahí, profe? Dice, integrar experiencias de aprendizaje en las que los estudiantes exploren su entorno, trabajen en proyectos interdisciplinarios, dialoguen sobre sus vivencias
dialoguen sobre sus vivencias y participen en actividades colaborativas. Y ahí, profes, es donde tenemos que empezar a colocar mucho cuidado. Cuando yo desarrollo, profes, ¿sí? Todo ese tipo de actividades que tienen que ver con la parte colaborativa y hay interacción entre los estudiantes, profes, naturalmente eso nos lleva a desarrollar mejores experiencias, no solamente entre los estudiantes, sino con quienes estén ellos interactuando, valga la redundancia, ¿sí? Facilitando espacios donde las familias contribuyan, porque debemos hacer que la familia contribuya al proceso, profes, desde la construcción y proyectos y se retroalimenten en la planeación según los aportes recibidos. ¿Qué es lo importante ahí, profes? Y ahí vamos a eso. Que el profe Marlon, que la profe Nelly, que los profes que están participando del proceso entiendan esa dinámica de que nosotros debemos de adaptar todas las necesidades educativas, profes, al proceso de formación que nosotros planeamos y orientamos con respecto al proyecto educativo institucional que tenemos nosotros, profes, fundamentados en nuestra institución educativa. Bueno, hoy vimos muchas cosas, profes, vamos a ir sintetizando para ir terminando la capacitación del día de hoy. La primera parte, profes, que empezamos a trabajar nosotros el día de hoy, nos habló del proyecto educativo institucional, ¿sí? Y finalmente, no, seguidamente, no finalmente, seguidamente, profes, fuimos pasando por dónde, profes. Fuimos pasando por el concepto del currículo, muy importante hablar de currículo. Fuimos pasando, profes, por el concepto y el criterio de qué, profes, el concepto y el criterio de lo que tiene que ver con el plan de estudios, un plan de área, ¿sí? Fuimos pasando por el concepto y el criterio de lo que tiene que ver con las actividades diferenciales que son fundamentales, de lo que tiene que ver con la adaptación. Y con eso, profes, le empezamos a dar forma a ese contexto social, económico y cultural del cual hemos venido nosotros ya hablando en varios escenarios. O sea, ese contexto de la práctica educativa y pedagógica nos deja a nosotros como esa reflexión. Luego vamos a hablar desde la parte profesional en la próxima interacción y nos metemos al punto 2, que es la reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica, donde vamos a mirar muchas instancias de interacción que en los cuales tenemos que ver nosotros todo el tiempo, profes, con nuestros estudiantes desde que ingresamos nosotros en nuestra jornada laboral hasta que vamos terminando y cómo nosotros en nuestro día a día, profes, vamos como dándole forma a toda esa parte formativa que nos compete y que nos hace orgullosamente maestros, profes. Ahí está el número nuevamente del equipo Pardo para que escribas, mi profe, nos digas por allá por el WhatsApp, profe, nos puede colaborar con el material, profes, nos pueden colaborar con los simulacros, profe, mira que nos pasó esta cosa, estábamos en la lista de la Secretaría de Educación Certificada y no aparecimos, ¿qué pudo haber pasado ahí? Pues si tenemos en ese momento pues como la orientación del jurídico, pues les vamos a dar la orientación, profes, como tal. Y profes, bienvenidos a esta etapa de formación, felicitarlos por tan buen y gran compromiso que demuestran ustedes. Y profes, con la ayuda de Dios, vamos a ganar en esta oportunidad, sí o sí. Un abrazo para mi profe Marta García, para mi profe Pedro, para mi profe Luz Mary, para mi profe Dilsa, profe Lucecita, para todos los profes que en este momento están en la sala de Cindy Maestros, Boyacá. Y pues, no, profes, vamos ahí como dejando el proceso el día de hoy. Listo, mis profes. Muchísimas gracias por la participación. No se les olvide, ahí está el número telefónico, es WhatsApp, profes. Entonces, como les decía yo a ustedes ahí, sencillamente entonces escriban, profes, mi nombre es fulanito de tal, me pueden enviar el material, ¿sí? Para que ustedes vayan pues como sintonizándose con el proceso. Muchas gracias, mi profe Carlos Andrés. Un abrazo para todos los maestros de Cindy Maestros. Excelente participación. Que mi Dios los bendiga. Hasta luego. Profe Agustín, no tienes abierto el micrófono. Sí, profe Euclides, muchísimas gracias, muy amable por esta nueva sesión, esta tercera sesión. Muy, muy importantes, muy pertinentes todos esos conceptos que hemos tratado en esta clase y pues agradecerle, no nos queda más en nombre de todo el magisterio boyacense, profe Euclides, muy amable. Mucho gusto, mi profe Agustín. Sí, señor. Bueno, y a los demás compañeros por su participación también, muchísimas gracias. Los esperamos en la nueva sesión desde nuestras redes y a través de los grupos de WhatsApp. Estaremos informándoles. Cualquier duda, no tengan, pues ustedes nos las comentan y las estaremos solucionando. Somos canales mediadores ahí con el profe Euclides
para que cualquier dificultad que ustedes tengan de material, preguntas, dudas, etcétera, a través del profe Ignacio también podamos darle trámite y solucionarlas. La Junta Directiva está en disposición y está acompañándolo en este proceso, tal y como lo dice el profe Euclides, con el objetivo de que ojalá todos los compañeros de Boyacá que están en este proceso puedan ascender. Entonces, muchísimas gracias, Dios los bendiga y los esperamos en una nueva sesión. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias.